La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Aitor Odriozola y soy el responsable de BVA en la parte de renta variable y renta fija para clientes minoristas. Vamos a unos minutillos que todavía os estáis apuntando. Tenemos a David en el otro lado que ahora se conectará, ¿vale? Y comenzamos en nada. Vale, pues de nuevo, pues nada, buenas tardes. Me vuelvo a presentar. Mi nombre es Aitor Odriozola, soy el responsable de renta variable y renta fija desde el área de mercados para las redes del banco, para los diferentes canales. Y bueno, hoy para mí es un placer poder presentar este seminario que tenemos como invitado a David Galán, de sobra conocido por todos vosotros. Y bueno, David lo que va a hacer es analizarnos un poco la situación de mercado actual, que la verdad que es bastante interesante, la situación en la que estamos. Hola David, ¿me oyes? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te oigo alto y claro. Buenas tardes. Vale, perfecto. Bueno, pues como decía eso, David va a analizar aproximadamente en 45 minutos, una hora, la situación actual de mercado y luego dejaremos para el final un turno de preguntas que me lo podéis hacer a través del módulo que veis que tenéis para realizar preguntas y ahí al final pues yo transmitiré vuestras dudas y preguntas sobre situación de mercado a David para que os la pueda contestar. Y yo nada, brevemente en 2 minutos os voy a presentar lo que es BBVA Trader, que no sé si conocéis, es la herramienta o la plataforma online que tenemos en BBVA para los clientes más activos desde hace ya 6-7 años. Lo que hicimos fue separar un poco de lo que es la web principal del banco y dotar de más importancia a lo que es esta actividad de la operativa de los mercados, creando una plataforma ad hoc para que podáis trabajar y operar. Me imagino que habrá aquí clientes de BBVA Trader, otros que no lo seáis. Deciros básicamente los productos que se pueden trabajar en BBVA Trader, que tenéis ahí, que son las acciones, ETFs y luego, como conocéis, pues ya productos con apalancamiento, que son un poco más complejos y de mayor riesgo, pero bueno, que para operativa intradía pues son interesantes y se saben utilizar bien. Y luego también comentaros que en Trader hay 2 plataformas, una plataforma básica y luego una plataforma más avanzada, que es la denominada BVA Trader Pro. Y entonces, bueno, que podéis operar con cualquiera de las 2. Aquí podéis ver las diferentes plataformas. Yo tampoco me voy a extender en esto porque al final aquí el artista y la estrella invitada al que habéis venido a escuchar es a David y no a mí. Eso sí, deciros que para todos aquellos que no sois clientes de BVA Trader y queráis abriros cuenta, conozcáis que hay una promoción, ¿vale? En Trader tenemos diferentes tarifas, luego hay diferentes tarifas de la T1 a la T4, va en función de la operativa, pero bueno, para todos aquellos que os habréis cuenta a través del webinario de hoy y enviándonos un email al correo info-trader@bva.com, pues diciendo que habéis asistido al webinario, pues os vamos a ofrecer lo que es las mejores tarifas que, como podéis ir estar rotando, veis en los banners, que tenéis operativa en renta variable nacional desde 3 euros e internacional desde 10 euros. Y para que sepáis, aquellos que operáis también en renta variable americana, las cuentas se liquidan en euros, pero que el tipo de cambio de la divisa que ofertamos pues es muy, muy competitivo y es un 0,05% o lo que serían 5 puntos básicos, que realmente es muy poco para lo que se ofrece por el mercado. Y yo sin más, David, te voy a pasar los trastos para que comiences tu exposición y nada, muchísimas gracias a todos por vuestra atención y nada, ir dejando preguntas y yo luego intentaré hacer la selección lo mejor que pueda. Me imagino que todos no podremos contestar a todas las que tengáis, pero bueno, que sepáis también que el seminario está siendo grabado y mañana estará a disposición en BVA Trader y también si nos lo citáis por email os lo enviaremos y David también lo tendrá y lo colgará en sus redes sociales y en sus espacios. Pues sin más, David, yo te voy a hacer los trastos. Perfecto. A ver, un segundito. Pues nada, empezamos. Gracias a Aitor y gracias a BVA por organizar esta masterclass, este evento, y gracias a todos, sobre todo los asistentes, que veo que estáis ya muchos conectados. Luego ya digo que subiremos también la grabación. Y bueno, traigo creo que un guión interesante
en el que primero vamos a ver un poco cómo está la valoración de los índices, de los principales índices del mundo, un poco a nivel fundamental, y después vamos a analizar esos mismos índices, pero ya a nivel técnico, para ver qué situación tenemos, qué estructuras hay ahora activadas. Después veremos algunos activos, otros activos como muy seguidos y muy líquidos, como el petróleo, el oro, el eurodólar y el VIX, la volatilidad, que también da pistas de cara sobre todo a la bolsa americana. Luego veremos algunas estructuras de acciones, el valor destacado del día, que va a ser el valor que más subió hoy en la bolsa española dentro de los grandes, y luego dejaremos un pequeño turno para vuestras dudas y preguntas, ¿de acuerdo? Así que venga, vamos a empezar ya, que hay mucho que comentar. Y lo primero que traigo es un poco la valoración del SP500. Aquí lo que podéis ver es que lo tenemos ahora mismo, o a cierres al menos del segundo trimestre, con un trailing pair de 20 veces. Y esto, pues, podemos ver aquí desde los años 50, pues es una valoración relativamente alta, tampoco a nivel altísimo de burbuja. Tuvimos cerca de 30, por ejemplo, en el año 2000. Esos son niveles ya quizá muy altos, y también pues posterior a la crisis sanitaria, porque ahí además los beneficios se contrayeron mucho, pues tuvimos también un PER que se disparó bastante a cerca de 30, ¿no? Y luego pues ha habido una corrección de ese mismo PER. Entonces, es interesante porque aquí además os lo estoy comparando y ahora os voy a explicar el por qué. Veis que hay una línea roja también, porque la azul es el PER del SP, como os decía, en este caso basado sería el trailing PER. El rojo, en cambio, es el bono, la rentabilidad del bono a 10 años americano. Y es importante porque tiene que ver mucho con la valoración. Muchas veces la mayoría de inversores se quedan con que algo está caro o barato simplemente por el PER. Y hay que hacer una valoración dinámica, porque no es lo mismo la valoración de un índice. Si los tipos de interés están a cero, ahí te puedes permitir un PER mucho más alto. Podría estar barato un índice a PER 20 con tipos a cero, y ese mismo índice estar caro con ese PER de 20, pero con unos tipos al 7%. Porque cuanto mayor es la rentabilidad de un bono, pues más hay que exigirle, mejor precio hay que exigirle al mercado, porque tú tienes que comparar activos. Esto es algo que Warren Buffett, por ejemplo, siempre explica, que si tú te comparas al bono y la rentabilidad, el yield del mercado, pues es más bajo, pues merece la pena, es mejor estar en los bonos, ¿no? Entonces, cuando valora una compañía, busca que la rentabilidad sea muy superior a la que le pueden ofrecer los bonos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos la rentabilidad del bono americano a 10 años, que está subiendo mucho, ya pues anda ahí ya atacando el 5%, e incluso los bonos a 2 años superan desde hace tiempo el 5%. Y aquí podéis ver a qué me refiero. Olvidaos de donde pone aquí estamos aquí, porque no estamos aquí, es una captura antigua. Entonces os la voy a tachar un momento, porque no vaya a ser que alguien le despiste. Pero insisto, quedaros sobre todo con lo otro, con lo que vamos a explicar ahora. Entonces, tachamos esto de que estamos aquí, porque no estamos aquí, sino que os voy a decir exactamente dónde estamos, ¿no? Estamos por aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto es la rentabilidad del bono americano a 10 años, de la que os acabo de hablar, y podéis ver que aquí va de menos a más, y en esa recta pues estamos yéndonos ya a esta esquina. De hecho, podemos incluso irnos hacia aquí. Salió hace poquito el CEO de JP Morgan a decir, Jimmy Dimon, que nos vamos al 7. ¿Vale? Como veis, se sale de la gráfica. Hemos tenido periodos donde ha pasado eso, pero es verdad que hacía mucho tiempo que no teníamos tipos tan altos, y como esta diapositiva está hecha hace unos años, pues contemplaba como máximo el 5, ¿no? Estamos a punto de salirnos de la gráfica. Vale, me decís que no se ve este gráfico. Bueno, pues dejadme comprobar un segundo, porque es importante que este gráfico y los próximos que voy a enseñar se puedan ver. Vale, un segundo, porque no, sí, se tiene que ver ahora, ¿no? Se ve bien todo, sí, estoy viendo que pone pantalla compartida, vale. Falsa alarma, entonces no sé, alguien que no lo estaba viendo. Gracias a todos los demás, que veo que ahora me llegaron decenas comentando que sí se ve. Vale, entonces, lo que os decía, estamos ya en el extremo izquierdo inferior. Entonces, fijaos que la valoración que se le pediría al SP para tener una valoración justa, óptima, según los estándares medios del mercado, que tienen que ver con esa valoración, fijaos que ahora estamos muy por encima, porque aquí diríamos que estaríamos mereciendo, o el SP merecería un PER 13, 14,
¿vale? 13, 14 veces y tenemos un PER bastante superior, ¿vale? Entonces aquí pueden pasar dos cosas para que esto se alinee con lo que debería, ¿no? Porque si no, pues podríamos llegar a esa pregunta, si está caro o barato el SP, que ya pone aquí, depende de la valoración también del bono, de la rentabilidad, pues podríamos decir que está caro, ¿no? Pero claro, pueden pasar dos cosas de cara de aquí a un año, porque el mercado no lo olvidemos nunca, que el mercado no descuenta el hoy, descuenta el mañana, o al menos intenta descontar lo que puede pasar de aquí a 6 meses, un año, ¿no? Entonces, pueden pasar dos cosas. Una, que el mercado piense que el bono se va a relajar, que era una tesis que estaba ahí en el mercado. Lo que pasa que ahora hay nuevos temores con la inflación que no acaba de remitir, de que esto no ocurra, y entonces de que haya más tensión y haya que subir todavía más los tipos y los bonos no aflojen. De hecho, han pegado un nuevo rally de subida. Y la otra opción es que los beneficios suban, que también se descuenta, por lo menos Goldman Sachs, por ejemplo, tiene expectativas de que los beneficios vayan a subir. De hecho, en el último trimestre ya han subido un poco, con lo cual ese PER bajaría, ¿no? Esas son las dos maneras de que la valoración actual pueda ser justa. Si no, pues lo que el mercado hace es contraer el múltiplo con una corrección. Vale, vamos a ver cuál es la situación de los índices a día de hoy, y no os quejaréis porque os he traído muchos índices, los más importantes, y así los analizamos juntos. El primero es el SP500, pero aquí es muy importante que sepamos diferenciar lo que es el SP500, ¿no? A lo que son otro tipo de acciones. El SP500 son las acciones, las 500 grandes acciones de capitalización bursátil de la bolsa americana, y por lo tanto es un índice de megacaps. Ese índice, y aquí ya no hablamos del trailing PER, sino del forward PER, es decir, con expectativas de beneficio futuro, que es lo que os decía antes, el mercado puede estar descontando que el beneficio que viene ahora va a ser superior de las empresas y por lo tanto el PER baja, porque el PER son los beneficios entre el precio de la acción. Entonces, el PER puede subir de dos maneras. Una, que las acciones suban de precio, y otra, que el beneficio baje. Y el PER puede bajar de dos maneras también. Una es que el precio de las acciones baje y otra es que los beneficios suban. Entonces, se espera un crecimiento de los beneficios, por eso podéis ver aquí que el SP500 cotiza con un forward PER de 17,6 veces. Esto está totalmente actualizado, ¿vale? Es de nada, de hace un par de sesiones. Entonces, 17,6 lo veis en rojo, ¿vale? Eso sería el SP500 y como podéis ver, pues históricamente, y se dice mucho, pues suele cotizar a un PER de 16, ¿vale? Esto lo habréis escuchado muchas veces entre gestores que dicen que la media del mercado pues suele ser unas 16 veces. En Estados Unidos, porque en Europa sería un poquito menos. David, ¿y por qué? Bueno, tiene que ver sobre todo, que lo he estudiado bastante, por seguridad jurídica y por el tipo de empresas. Es decir, muchas veces se dice, no, es que el Nasdaq está caro, ¿no? Y se comparan peras con manzanas. Porque falta, yo creo, en general reflexionar mucho sobre bueno, en general sobre todo, pero en particular que hablamos de bolsa, no se suele reflexionar, ¿no? Se bombardea un dato o se dispara un dato, pero no se reflexiona sobre él. Entonces, normalmente el Nasdaq se dice, no, es que está más caro. No es que esté más caro, es que el tipo de acción también es diferente. Entonces, esto es algo sobre lo que reflexionó Jeremy Siegel y no me voy a extender mucho porque tenemos el tiempo tasado y tenemos mucho que compartir hoy, pero sobre esto reflexiona Jeremy Siegel y estoy obviamente 100% de acuerdo, y es que el tipo de acción, primero, que había hace 30 años o 40, no es el mismo que hay ahora, y tampoco es el mismo tipo de acción el que hay en el Nasdaq que el que hay en otros índices. Que me explico, la tecnología está llena de intangibles. Vale, entonces, antes una empresa pues era maquinaria y había que fabricar, para seguir fabricando porque las máquinas se volvían obsoletas, había que volver a construir otra fábrica o renovar las máquinas, y eso es un coste tremendo que empeora la rentabilidad del negocio. Vale, negocios que son asset light, que necesita poco CAPEX de mantenimiento, que no hay que estar ahí gastando y gastando en mantener el negocio, son empresas ideales, pero esas también suelen cotizar a una valoración superior. Porque a mí, si me ponen a elegir entre una acción cíclica, que sabes que cada X años tiene una crisis y que encima sea de un sector que es muy intensivo en capital, ponemos de ejemplo automovilísticas, quizá Tesla es un poco diferente, pero automovilísticas clásicas, sabemos que tienen que renovar los robots, la maquinaria, etcétera, y lo comparas con una compañía que a lo mejor trabaja con datos,
pues no puedes pedir la misma valoración. Entonces, entendamos que cuando comparamos PER, el PER es útil si se sabe usar y el PER es inútil si uno no tiene ni idea y no se ha formado. Entonces, comparemos siempre peras con peras, manzanas con manzanas. El S&P y el Nasdaq, siendo parecido, no es lo mismo porque tiene tipos de acciones diferentes. Y luego está la expectativa de crecimiento, ¿no?, que tenga cada uno. Si un activo tiene mucha expectativa de crecimiento, pues tendrá un PER muy elevado y si no, pues no lo tendrá elevado. Y aquí podemos ver que hay un PER forward de 17,6 veces, que es por encima de la media, pero desde luego no niveles de burbuja. Sí que teníamos un nivel bastante alto, pero claro, es que hubo una crisis sanitaria y confinamientos, etcétera, entonces los beneficios bajaron y el PER pues también se elevó y la bolsa luego subió mucho y bueno, el PER está muy alto. El PER se ha contraído, de hecho en la caída del año pasado pues llegamos a un PER bastante bajo, por debajo de 16, y que era una valoración muy interesante, solo un poco superior a la que hubo con los confinamientos y la crisis sanitaria de 2020. Entonces, sí que estamos por encima de la media, pero desde luego eso de burbuja pues no lo entiendo mucho, la verdad. Por lo menos es lo que llevamos repitiendo desde hace años, ¿no?, que no la vemos por ningún lado. En el año 2000 sí que hubo una burbuja en la tecnología, pero estamos hablando de que el PER era superior a 30 veces, ¿vale? Y luego hay gente que dice, no, pero es que las bolsas son peligrosas porque las bolsas no suben a largo plazo, no, los índices suben a largo plazo. Ya, David, ¿y Japón? Pues Japón está en máximos de la historia con dividendos. Este año ha marcado máximos de toda la historia. El IBEX con dividendos ha marcado máximos este año de toda su historia si incluimos dividendos. Que hay que hacer, si no uno no se quiere hacer trampas al solitario, debe de añadir los dividendos a la rentabilidad porque hay dos focos de rentabilidad, el precio de la acción y el dividendo, no hay más. Entonces, no escondamos uno. Por lo tanto, los índices suben a largo plazo y el ejemplo de Japón incluso me puede servir también porque tuvo que ser una burbuja legendaria, estamos hablando de un PER 90, que es una auténtica barbaridad en Japón, para que tuvieras que tener varias décadas que no marcó nuevos máximos. Pero es que no hablamos... No, es que esto es como Japón, Estados Unidos, es que nunca llegó a PER 90 en las últimas fechas, en los últimos años. ¿Vale? Entonces, es bueno ir a los datos porque si no, pues es muy fácil que no entendamos las cosas ni lo que está pasando. Entonces, valoración un poco superior a la media en el S&P 500. Pero claro, ahora ya bajamos de tamaño y vamos a ir a ver las acciones más pequeñas y más medianas, que son el Standard Poor's 400 y el Standard Poor's 600. Y vemos que están a valoraciones históricamente muy bajas. Con lo cual, ha habido pues una separación, un mercado muy, muy heterogéneo. Los que operáis con una cartera diversificada no hace falta que os lo explique porque lo estaréis viviendo o sufriendo, porque habrá valores que están subiendo y que tenéis en cartera en positivo y tendréis valores que están sufriendo, porque no está subiendo todo el mercado ni está cayendo todo el mercado. Hay sectores que están on fire, que están subiendo mucho, lo ha hecho bien el sector bancario, lo ha hecho bien energía, lo ha hecho bien aseguradoras, y en cambio hay sectores que lo están sufriendo, pues lo ha hecho mal consultoras, lo han hecho mal small caps, lo han hecho mal chinas. Es un mercado muy heterogéneo. Y fijaos que por ese mal comportamiento que han tenido las acciones pequeñas, nos encontramos que están en un nivel de valoración históricamente bajísimo. O sea, tenemos que remontarnos para ver un nivel tan bajo a los mínimos de 2011 o a los mínimos de la crisis brutal con la quiebra de Lehman Brothers, etcétera, inmobiliaria y financiera de 2008. Así que, resumen, viendo esto y trabajando con datos y no con opiniones sesgadas, pues lo que vemos es que las acciones grandes cotizan probablemente descontando crecimientos altos, porque dentro de las grandes pues hay acciones tipo Nvidia, tipo Tesla, tipo Alphabet con muy buenas expectativas, tienen por tanto un PER bastante elevado, por encima de lo normal, y en cambio entre acciones medianas y pequeñas vemos que el PER es inferior a su historia, históricamente bajo, ¿no? Así que esto pues también es interesante para tenerlo en cuenta a futuro por si pues te dejas contaminar de que todo está horrible, que está carísimo ¿el qué? Primero habría que decir y separar, ¿no? Porque para mí ni siquiera las grandes, pero es que ya si dices el mercado en general estás metiendo todas las acciones, no solo las 500 más grandes del mercado americano y desde luego históricamente no estarían caras. Y vamos a ir a Bolsa Europea, que creo que también es interesante porque suele hablar menos de ello, porque normalmente el acceso a datos de calidad de la Bolsa Europea pues es un poco más complicada que de la Bolsa Americana, donde es la cuna del capitalismo. Vamos a lo mejor con 20 años de retraso más o menos, aunque está aumentando, o al menos yo es lo que estoy atisbando desde que
me dedico a esto que hace casi 2 décadas, está creciendo la cultura financiera también en España a un buen ritmo, ¿no? Bueno, pues Francia. Francia tiene un forward pair de 12,4 veces. Ya os dije, eso sí, que por motivos del tipo de empresa hay más cíclicas en general y menos tecnológicas en Europa, y por un poco menos de seguridad jurídica y de atracción de capital extranjero, pues es normal que el PER habitual de Francia sea generalmente menor que el de Estados Unidos, aunque ya vimos que en la burbuja del 2000 no se quedó atrás Francia, casi sigue el ritmo de Estados Unidos, también casi rozó el PER de forward de 30 veces. Y vemos que está ahora un PER 12. Claro, un PER 12, pues volvemos otra vez a comentar, ¿no? No es desde luego ninguna burbuja. De hecho, podemos decir que el PER medio de la bolsa europea y Francia también podría estar entre 14 y 15 veces. Vale, 14 sería esto. Y pues nos encontramos con un PER por debajo de la media. Y llegó a estar muy barato. De hecho, recuerdo haber hecho un vídeo en nuestro canal de YouTube Bolsa General, que estábamos justo por aquí, y repasamos en ese momento el PER de Europa y comentábamos que estaba en un nivel históricamente muy bajo, porque claro, solo encontrabas estos pequeños periodos donde el PER estaba por debajo. ¿Vale? Y estos periodos son la crisis brutal de 2008, de las que pasa una cada 30 años, y la crisis específica europea con rescates de la eurozona que casi salta por los aires de 2012. Pero fuera de esos periodos, pues estabas en el nivel más bajo de las últimas décadas, ¿vale? No de un año ni de 2, décadas. Ahora sí que remontó, repuntó, y ahora pues ha corregido un pelín y está un poco más bajo, ¿no? Pero vamos, esto no es matemáticas porque nadie sabe lo que va a pasar. La bolsa tiene mucho de impredecible, pero no al 100%. No es un sistema caótico total. Hay cierta lógica detrás, sobre todo a largo plazo. Entonces, aquí no sabes si va a rebotar ya justo aquí, pero sí que puedes entender, como decíamos en directo entonces, que el punto de partida era bueno, probablemente pronto podía tener subidas la bolsa francesa. Y eso era extensible, como decíamos, porque analizamos toda Europa, al resto, ¿no? Alemania, que también partía de una valoración bajísima, de hecho, podríamos decir más que Francia todavía, de hecho está PER 10, ¿vale? Aquí, claro, entre que Alemania no está carburando mucho económicamente y que bueno, pues que Europa suele cotizar a a una valoración más baja, pues vimos un nivel de valoración muy bajo en Alemania. Además hubo un momento de pánico, de que se hablaba, recordaréis, de que iban a pasar frío en Alemania por los problemas de suministro, ¿no? Y las sanciones a Rusia, etcétera. Luego no fue para tanto porque no vino un invierno muy frío y, bueno, pues había miedo y el mercado por eso descontaba pues ese miedo. Es importante tener eso en cuenta porque aquí habrá mucha gente, sobre todo inversores muy principiantes, que serán la mayoría, que dirán, vendo porque vienen malos tiempos, y no se dan cuenta que probablemente el mercado se anticipa, descuenta que vienen malos tiempos, a veces incluso se pasa de frenada, y aunque vengan malos tiempos, a lo mejor sube a partir de ahí. ¿Vale? Decía Costolani que lo que en bolsa es obvio, obviamente es erróneo, y lo que todo el mundo sabe a mí ya no me interesa. Tened mucho en cuenta esas dos frases que valen oro y que dijo ya hace un siglo Costolani, multimillonario especulador húngaro, y es importante porque es que es la realidad. ¿Vale? Mensajes muy simplistas de primera derivada, pues muchas veces no llevan absolutamente a nada. Por eso digo lo de reflexionar, intentar pensar en que el mercado descuenta expectativas y que el precio es un indicador adelantado. Alemania, por lo tanto, ópticamente parece barata, obviamente puede caer, pero a poco que sus empresas no caigan en beneficios, pues lo normal es que haya una cierta recuperación. Y eso podría hacer que las bolsas, o Alemania en particular, pueda subir. Y ojo, hablamos de Alemania, que ha marcado hace poco, un mes, mes y medio, máximos de toda su historia. ¿Vale? O sea, puede subir mucho y estar a una valoración baja, que es el caso de la bolsa alemana. Seguimos. Claro, ¿cómo subiría el PER? Pues si el beneficio cae. Pues entonces el múltiplo sube y no solo puede subir porque suba el precio, puede subir el PER porque las acciones de Alemania empiecen a dar malos resultados y, que de hecho está ahí rozando o jugueteando con la recesión, no está bien Alemania, pues puede ser que los beneficios bajen y por lo tanto el PER suba. Vale, pero en todo caso, cuando partes de un nivel de 8 veces PER, como estábamos hace un año más o menos, es complicado a medio o largo plazo perder dinero. ¿Vale? Es complicado. Italia.
Italia está PER 7,7, PER Forward 7,7. Y sí, ya sabemos, es lo que le explico siempre a nuestros clientes, que sabemos que Italia está muy mal gestionada, que es un país pues con problemas, pero claro, es que eso el mercado también lo sabe. Y entonces, pues ya lo está descontando, porque claro, esto no está cotizando como el SP a PER 20. El mercado ya sabe que esto no es Estados Unidos, ¿vale? Y no está cotizando a PER 20 y pico, no sé si es 21, que está cotizando la bolsa de Dinamarca. No, está cotizando a un forward PER de 7,7 veces, ¿vale? Entonces es una valoración baja, históricamente muy baja. Aquí estáis viendo que no es poco, prácticamente 30 años de historia. Entonces podéis ver que está en uno de los niveles más bajos de la historia. Nos tenemos que remontar, pues como en el caso anterior, Europa cuando vivió sus grandes crisis, pues en la resaca de la crisis que nació en Estados Unidos, inmobiliaria, financiera, Lehman Brothers, etcétera, 2008, 2009, y luego la resaca europea, que fue que casi estalló con la crisis de deuda la eurozona por los aires, 2011, 2012. Fuera de eso, no habíamos tenido un nivel tan bajo. Y sigue niveles bajos, aunque sí que ha rebotado desde mínimos bastante el índice italiano, que por cierto es un índice bastante volátil. España, obviamente también vamos a hablar de nuestro país. Forward PER 9,9 veces. Pues también está por debajo de su media, ¿no? Pues su media también está más o menos, como casi toda Europa, 13, 14 veces. Pues lo tenemos por debajo. Está claramente por debajo. Ha llegado a estar en la caída reciente de finales del año pasado, pues a un PER de 8 y pico, ¿vale? Pues claro, es que eso es poquísimo. Ya solo tuvimos la caída de 2020, que se fue pues a niveles de 7 más o menos, 7,5, y luego la crisis de nuevo, que en España fue especialmente dura, pues en 2008 y la recaída, podríamos decir, de Europa con la crisis periférica de los llamados PICs en 2011-2012. Así que históricamente también parte de una evaluación baja, aunque marcó también la bolsa española este año máximos de toda la historia. David, no te enteras de nada, pero si el máximo es 16.000, desde luego es que no te enteras, David. No, es al revés. Yo trabajo con gráficos profesionales que ajustan dividendos y por lo tanto sé que la bolsa española, el IBEX dividendo, marcó este año máximos históricos, que la bolsa española no tiene que ir a 16.000, el IBEX, para que la bolsa española esté en máximos. Eso es lo que piensa el que no sabe de bolsa. Vale, me ocurre muchas veces que por decir las realidades, pues perdemos, digamos, hay gente que piensa que no tenemos rigor, justo por lo contrario, ¿no? Porque la mayoría pues no se forma mucho en bolsa e incluso desconoce esas cosas. Por ejemplo, no sabe que el DAX ya incluye dividendos y en cambio el IBEX no. Entonces dice, no, qué mal el IBEX y qué bien el DAX. Bueno, pero añádele el dividendo al IBEX también. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. De hecho, nada, era una anécdota porque aún hace 2 días me dijo un inversor porque en un vídeo que no nos seguía porque no nos enterábamos de nada, que como que estaba en máximos, ¿no? Que no estaba. Claro, no, este inversor no sabía que se le pueden incluir los dividendos en gráficos profesionales. Seguimos. Y esta es una pasada, esta diapositiva, y creo que ayuda mucho a entender un poco cómo tenemos el mercado a día de hoy, ¿no? El otro día también enseñé una diapositiva el domingo que podíamos ver que variaba mucho, pero muchísimo, la valoración en función del tamaño, desde el SP500 hasta las small caps y el Russell 2000. Y el comportamiento este año variaba una barbaridad, ¿no? Según lo más grande este año llevaba un 30% de subida anual y lo más pequeño estaba ya en negativo, dentro de la misma bolsa de Estados Unidos, ¿eh? Según el tamaño del índice, de las acciones que componían el índice, pues tenías desde un 30% de subida en este 2023 hasta estar en negativo, porque el Russell 2000 está en negativo este 2023. Entonces, es muy curioso. Pero es que también es muy curioso esto que os enseño ahora. Podéis ver, y precisamente es porque lo han hecho muy mal, han tenido un mal comportamiento en las acciones pequeñas. ¿Esto qué es, David? Pues esto es el PER del SP500. PER 14, 14,8. Ya me dirá, David, me estás engañando. ¿Cómo va a ser 14 el PER si me dijiste antes que anda con un PER por encima de 20 y que el PER forward era 17 y pico, ¿no? Creo recordar que habíamos comentado. Y el PER actual es por encima de 20, ¿vale? Entonces, claro, David, ¿y cómo puede ser que me estés diciendo ahora que el PER del SP500 es de 14,8? Pues aquí estamos haciendo un ejercicio muy interesante, que es tener no el PER
como se hace, ¿no? Claro, las acciones muy grandes pues tienen un PER muy, muy alto, ¿no? Si quitamos ese efecto de las acciones muy grandes y vemos un PER equiponderado, el PER, que esto sería, digamos, más realista respecto a lo que es todo el mercado americano y no solo las 8 magníficas, que tienen el PER más alto porque también están descontando mucho crecimiento, pues el PER del SP sería de 14,8. Claro, tú puedes hacer una media, pero puedes hacer una mediana. Y puedes coger las grandes y darles más peso, o puedes hacer algo equiponderado. Entonces, según cómo se mire el vaso, aquí ya estamos entrando con el bisturí, espero que no sea muy complejo y que se haya entendido todo lo que acabo de explicar, pues puedes entender que el mercado está caro, y dices, no, PER 20 y pico, qué caro está el mercado, pero a que quizá tenéis ahora una visión un poco diferente, una vez que hemos visto todos los índices europeos, por cierto, quitando pues acciones donde una acción de mucha calidad pesa mucho, que eso pasa, por ejemplo, con ASML Holding en Alemania o Novo Nordisk en Dinamarca, y esos índices, por ese peso que tienen esas acciones, tienen un PER alto, pero si quitas ese efecto de las grandes acciones que ponderan mucho en los índices, pues la valoración del SP pues ya no sería tampoco muy alta. Seguramente pasa lo mismo con la bolsa de Dinamarca o la bolsa de Holanda, ¿no? Que distorsiona un poco esas grandes acciones que están creciendo bastante y con un PER alto, distorsiona un poco el PER medio que sacamos de ese mercado. Bueno, pues era un poquito esto, esta primera parte del seminario. Ahora vamos a ir a ver análisis técnico de esos índices que acabamos de analizar, pero antes recordaros que Bolsa General no ofrece ningún tipo de asesoramiento financiero personalizado, atendiendo a circunstancias personales de alumnos o espectadores de directos, radios o televisiones donde participemos. Todo el material e información ofrecida tiene carácter educativo y didáctico, por lo que Bolsa General no se responsabiliza del uso que el alumno o asistente a conferencias, vídeos directos, masterclass o consultorios de radio haga de esta información. Y por posible conflicto de intereses, repetir que yo tengo una cartera diversificada de acciones y es fácil que en cualquier exposición, seminario, etcétera, pueda hablar de valores que yo mismo tengo en mi cartera. Así que vamos a ver ese análisis de índices, vamos a ir a ver los principales índices y voy a empezar por el IBEX, si os parece. Y aquí en el IBEX 35, ya digo, este no contiene dividendos, luego os enseño con dividendos para que veáis la diferencia. Y aquí podéis ver que se ha roto un soporte importante, ¿no? Y cuando se ha roto, pues hemos dicho que hay deterioro en el IBEX. El IBEX estaba aguantando mejor que otras bolsas europeas, pero en cuanto vimos exactamente aquí, es lo bueno del análisis técnico, sabes exactamente dónde un activo mejora o empeora el gráfico, dónde hay deterioro o dónde no lo hay. Entonces, justo aquí, ni un poco más arriba ni más abajo, aquí se deteriora el gráfico. Y aquí tienes que esperar una vez que se rompe la media y esta directriz que veis en rojo y se confirma además perdiendo este mínimo anterior, lo normal es que ahora entres en un proceso correctivo y, bueno, pues hay riesgo de que corrija y le cueste volver a subir. David, ¿esto viene el apocalipsis? No tiene por qué, pero ahora está en fase correctiva. Entonces, pues a lo mejor puede corregir más o se mueve el lateral y luego rompe resistencias y vuelve a subir. Pero ahora mismo ya entra en fase correctiva el IBEX. Venía de una tendencia alcista. David, ¿qué es una tendencia alcista? Pues que hay mínimos y máximos crecientes. Pero ahora en el muy corto plazo ya no los hay, porque se han roto soportes. Por lo tanto, ahora tenemos una fase bajista en el muy corto plazo. Es verdad que dentro de una tendencia alcista de fondo de medio-largo plazo. En el caso del IBEX con dividendos, donde por cierto se cumplió una preciosa estructura por impulsos FIBO, siguiendo el método que desarrollamos de impulsos en Bolsa General, pues ahora ha tenido el típico descanso tras cumplir esa estructura que comentamos a tiempo real en Bolsa General. Y fijaros, os quiero también llamar la atención sobre qué vela dejó en máximos de la historia, porque esto es el IBEX con dividendos. O sea, yo cuando os digo que la bolsa española está en máximos, no es que me levanto y me lo invento, no, es que estaba en máximos de la historia. Ahora no, porque ha corregido un poco desde los máximos, pero los máximos históricos se han marcado en 2023. David, pero ¿y dónde están los máximos de 2008-2009? Son estos. Estos son los equiparables a los 16.000 del IBEX sin dividendos, ¿vale? Como veis, si incluimos los dividendos que dan las compañías del IBEX, pues la bolsa española marcó máximos. ¿Qué significa esto? Pues si uno hubiera comprado una cesta de acciones del IBEX con los dividendos que va cobrando, pues los máximos de la historia se marcaron este año. Y nadie perdía dinero comprando una cesta de acciones del IBEX en el mes de
agosto de este año 2023. Nadie, ningún inversor español podía estar perdiendo dinero con una cesta de acciones del IBEX 35. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estaban máximos históricos si se añadían, si se incluían esos dividendos. Bueno, estamos ante una típica corrección o descanso tras cumplir una estructura de impulsos FIBO, suele ocurrir mucho, y hay cierto deterioro en el muy corto plazo con la ruptura de la media 200 ascendente. Es verdad que la media todavía sube, aunque se está aplanando, y es negativo que la media, que era soporte, casualmente funcionó muy bien de soporte las últimas veces que se apoyó en ella, en las últimas veces que corrigió y llegó a la media, funcionó de soporte y por primera vez, y es en bastante tiempo, por primera vez desde noviembre del 2022, pues tenemos al índice por debajo de la media 200 sesiones. Es verdad que la media todavía sube ligeramente, entonces hay un proceso para confirmar el deterioro donde la media se aplana y luego empieza a bajar. Si la media luego baja, pasaría a ser una zona de resistencia a tener en cuenta. ¿De acuerdo? Ese es el proceso que ahora tenéis que vigilar. Y vamos a ver el Eurostoxx. En el caso del Eurostoxx 50, que es la media europea, lo que podéis ver, bueno, es que ha activado alguna estructura por impulsos y también una especie de hombro, cabeza, hombro, que es una figura bajista. Es verdad, fijaos que lo voy a hacer in situ ahora con vosotros, que esta neckline es inclinada en sentido contrario al habitual, al que suele ser el que deja este tipo de figuras y que añade fiabilidad. Es decir, es una figura menos fiable de lo normal porque la neckline, la línea clavicular, está en sentido contrario al que debería. Aún así, yo marcaría la figura como válida y hay cierto riesgo de caídas por esta estructura. ¿De acuerdo? ¿Cuándo mejoraría el Eurostoxx? Aquí, a diferencia del IBEX, ya tenemos la media 200 que está empezando a bajar. Por lo tanto, la media es una zona de resistencia, que antes fue soporte. Entonces, la media es una resistencia mientras no haya un suelo, se forma algún suelo o se rompa resistencias y la media se supere, pues también hay cierto riesgo de que pueda continuar o haya cierta corrección. Es verdad que como partimos de una valoración baja, pues la idea es que a lo mejor pues no es que vaya a venir un Armagedón, una caída brutal, pues a lo mejor es un poquito más de caída y volvemos a subir, ¿vale? Ese escenario hay que tenerlo ahí en cuenta, ¿no? De hecho, a largo plazo, pues ya sabemos que la bolsa americana da una rentabilidad prácticamente de un 10% anual, lo que pasa que con muchísima volatilidad y de vez en cuando hay caídas durísimas, pero dentro de ese escenario, digamos, optimista o positivo o realista, yo diría realista, a largo plazo, de que los índices probablemente van a subir mucho más a futuro, pues ahora a corto plazo hay ciertos nubarrones, un poco de tensión y hay riesgo de que podamos tener alguna caída extra, ¿no? La parte que me gusta más, digamos, también es que empieza a haber miedo ya en el mercado, con lo cual, con lo poco que hemos caído, porque fijaos que es que el Eurostoxx ha caído muy poco desde máximos, y lo mismo la mayoría de índices, ¿no? Salvo acciones pequeñas y China, pues la mayoría están relativamente cerca de máximos. Entonces, con lo poco que se ha caído, ya se está empezando a generar un clima de miedo. Claro, como caigamos algo más, pues ya habrá todavía más miedo y entonces probablemente estaremos preparados para nuevas subidas. Eso es un poco quizá el escenario más probable, conjugando valoración, psicología y ahora análisis técnico, que sí que invita a pensar que pudiéramos tener algún descanso, ¿no? Sobre todo en Europa, diría, porque Europa acaba de romper soportes. Y pasamos a ver ahora el DAX, que aquí pues estaríamos un poco más de lo mismo. Aquí sí que es verdad que acaba de cumplir hoy en apertura, qué casualidad, la estructura de segundo impulso bajista que comentábamos durante esta semana con nuestros clientes y una vez que lo ha cumplido hoy en la apertura, fijaos que ya hemos tenido cierta recuperación. Es que ha sido abrir cumpliendo el objetivo y rebotar un poco, ¿no? Pero hay riesgo de que también pudiera caer más, porque aquí se ha roto un soporte horizontal, igual que en el Eurostoxx, que también se ha roto un soporte horizontal, y pues, no llega a ser un techo redondeado clarísimo, pero cierto techo de corto plazo, y se están haciendo ya mínimos y máximos decrecientes. A lo mejor es toda la caída, ¿eh? En nada, 2 impulsos pequeñitos y a subir ya. Y desde aquí sube, rompe la media y aquí no ha pasado nada. Pero la media ahora se ha girado a la baja y va a ser un obstáculo a tener en cuenta en caso de una recuperación. Entonces, no se puede descartar que necesite consolidar un poquito más. De hecho, sería sano y no pasaría nada. Viene de un buen rally. Hemos pasado de 11.800 a 16.430, que por cierto son máximos de toda la historia. Aquí veis los anteriores máximos. El DAX ya incluye dividendos, ¿eh?
Los anteriores máximos fueron en este doble techo, figura típica de cambio de tendencia, que avisa de corrección. Bueno, bendito análisis técnico, hubo suerte. Luego siempre os digo que cuando la media se gira a la baja pasa a ser una zona de resistencia a tener en cuenta. Casualmente funcionó 5 veces o 6. Y luego ya se superó la media y la media pasó a ser soporte. ¿Pero qué ha pasado? Pues que ha vuelto a romper la media, con lo cual a lo mejor la supera la primera, pero pasa a ser una zona a tener en cuenta como resistencia. Y vamos a ver Estados Unidos, Dow Jones. Bueno, aquí sí que se ha roto una especie de cuña ascendente que tiene implicaciones bajistas. Es verdad que es una cuña quizá demasiado grande. La voy a dibujar también ahora in situ con vosotros. Yo a las cuñas no les doy muchísima fiabilidad. Lo bueno de las cuñas es que con que acierten solo pues una pequeña parte de las veces, igual que un triángulo, ya lo tienes hecho, porque como la ecuación rentabilidad-riesgo pues puede ser 1 a 6, 1 a 5, 1 a 7, pues aunque acierte la figura un 25% de las veces, puede ser rentable la figura. Espero que se entienda esto, ¿no? Un doble suelo, un rectángulo, la ecuación rentabilidad-riesgo, es decir, el potencial que tiene la figura y lo que arriesgas suele ser 1 a 1, ¿vale? Entonces, necesitas que se cumpla más de un 50%, si no, no tiene ninguna ventaja para ti como inversor. Pero un triángulo o una cuña, con que se te cumpla una de cada 4, probablemente puedes ganar dinero, porque el potencial de la figura es 4, 5, 6, 7 veces superior al riesgo o donde tú sabes ya que se anula esa figura. ¿Vale? Siguiendo todo lo que llevamos 17 años explicando desde Bolsa General. Y aquí podéis ver que hay un doble suelo, ¿vale? Hay una figura típica de doble suelo, 2 mínimos, se supera el máximo entre mínimos, ahí puedes medir la anchura y proyectar, te avisa de subidas, hemos tenido una buena subida y ahora se ha roto el primer soporte. David, ¿y cuál era el primer soporte? Había 2 niveles como primer soporte. 1, la directriz alcista que se rompe aquí, y 2, la media 200 sesiones que se rompe un par de días después. ¿Va ya porque haya roto esa directriz a venir un Armagedón y una caída de varios años? No, no tiene por qué, pero sí que hay un deterioro en el corto o muy corto plazo y bueno, pues mejoraría si vuelve a romper la zona de la media. Es verdad que el mínimo anterior lo tienes aquí intacto, o sea, tampoco ha roto nada muy importante, pero sí que tienes ahí una especie de cuña que tiene implicaciones bajistas. Este tipo de cuña además se suele romper por abajo, como ha sido el caso, y también es verdad que la media se te está girando ya a la baja. Puede ser un eventual nivel de resistencia a tener en cuenta a futuro. Entonces, un poquito de deterioro sí que tenemos ahí en el índice de Estados Unidos, que en todo caso, pues probablemente de aquí a 10 años lo veremos, o de aquí a 15, pero vamos, que en el futuro, si tenemos salud, lo veremos, si tenemos salud, ya digo, en niveles por encima de 100.000 puntos. Y alguno dirá, David, te has vuelto loco, ¿cómo que 100.000? Hombre, a ver, pues yo siempre os digo que hagáis un ejercicio, o sea, es que esto es la realidad. Mirad a cuánto estaba el Dow Jones cuando nacisteis. Y entonces, pues, os dais cuenta de que en unas décadas la bolsa sube mucho. En parte porque protege de la inflación y en parte porque se genera riqueza. Y porque las empresas van creciendo, van generando beneficios, encima los índices van echando las acciones malas, van cogiendo las que crecen, y eso, pues, es como un poco la destrucción creativa, ¿no?, de Schumpeter. Eso va generando valor también para el índice. Y, por lo tanto, fijaos, por ejemplo, es que no me voy a ir muy lejos. Es que en el año 2009 el Dow Jones cotizaba a niveles de 6.700 puntos. ¿Vale? 6.700 puntos en el año 2009. Y bueno, pues han sido casi 15 años, tampoco han pasado 30. Entonces, yo recomendaría tener esa visión a muy largo plazo, ¿vale? De que la bolsa a la larga sube, los índices suben a la larga. Es verdad que con acciones tienes que tener más cuidado, por eso se diversifica, porque algunas quiebran, porque hay muchos riesgos, porque son más volátiles que el conjunto, pero ser un cenizo y ser negativo y estar siempre con que el mercado se va a hundir, porque alguna vez aciertas, el mercado se va a hundir, también os lo puedo decir yo. Pero claro, ¿de qué te vale estar 10 años o 15, y hay muchos casos de esto, explicando que cuidado que se va a hundir, cuidado que se va a hundir, cuando lo cierto es que de aquí a 30 años pues seguramente se va a multiplicar por varias veces? Entonces, creo que esa mentalidad de largo plazo es interesante para intentar aprovechar las subidas que van a venir muy probablemente en las próximas décadas, con crisis durísimas y con datos horrorosos y con preocupaciones gigantescas que vamos a tener. Pero el mercado tiende a subir. En ese casi 10% de rentabilidad anual que ofreció el S&P o la bolsa americana, los índices americanos en los últimos 200 años,
dentro de eso está incluido guerras mundiales, asesinatos a presidentes, están incluidas crisis durísimas, incluso pues, crisis sanitarias durísimas, de todo, ¿no? Guerras frías, de todo. Y aún así, pues los mercados se las apañan para luego seguir subiendo, ¿vale? Obviamente, pues yo como inversor intento que en las caídas protegerme para no perder tanto como lo que va a perder el mercado, porque no quiero asumir un drawdown de un menos 60 o 70, que fue lo que cayó el mercado en 2009, ¿vale? De máximo a mínimo. Así que cierto deterioro en el Dow Jones. Si rompe la media al alza o si hace algún suelo en las próximas semanas, como está ya en sobreventa, porque ya está en RSI 23, pues si ahora hiciera por aquí algún suelo, pues podría ser a lo mejor una señal para rebote o para subidas a corto plazo. Por ejemplo, si te hace algo como lo que hizo, y como comentamos en su día, que fue este doble suelo que veis a finales del 22. Aquí tienes un doble suelo en el Dow Jones. Te avisa que lo peor ha pasado y que viene probablemente una subida. Pasamos ahora a ver el S&P 500, índice director de las bolsas mundiales. Bueno, en el S&P se cumplió una estructura también de segundo impulso alcista. Tras cumplirla, pues viene una corrección. Veremos si luego hay un tercer impulso, siguiendo el método FIBO que desarrollamos. Y aquí está un poco mejor que el Dow, como podéis ver, porque aquí la media todavía sube. Es verdad que se está empezando a romper a la baja, pero aquí la media todavía sube. Es decir, tampoco ha roto ningún soporte muy importante el S&P. El Dow sí que quizá la media ya está rota, pero aquí el S&P todavía se puede aferrar ahí a la zona de media. Sobre todo si viéramos que supera en próximos días este nivel. Vale, mejoraría un poquito por encima de este nivel. Os lo digo ahora cuál es exactamente 4.333 puntos. Y luego hay resistencias en los 4.541 o en los 4.607, 4.637 y 4.818, que son máximos históricos, y que si se superan, activarían nuevos objetivos que se añadirían a los que ya tiene, porque ya tiene objetivos alcistas de largo plazo pendiente, tanto el S&P como el Dow. El Nasdaq no tiene ninguno pendiente, los cumpliera todos. El Dow y el S&P todavía tienen objetivos de muy largo plazo pendientes. Hablo por estructuras de análisis técnico, no por opinión de si está barato, caro, nada de eso, ¿eh? Y soportes aquí tendríamos los 4.049, los 3.808 o los mínimos del 22, que fue 3.491, que por cierto, yo os lo voy a empezar a meter esto ya ahora, porque luego os voy a hablar un poco más de eso. Aquí aparece una pauta de giro, que es una pauta de velas que se llama envolvente alcista. Voy a ampliar un poco y voy a meter aquí zoom para que lo veáis. Fijaos, esta vela envuelve varias velas anteriores, ¿vale? Cuando esto ocurre, hablamos de una pauta envolvente alcista, y cuando viene después de una caída, pues hay posibilidades de que venga una recuperación. Así se marcó el mínimo de la caída el año pasado, cuando se descontaba que venía una recesión, porque el año pasado ya vino una caída. Lo digo porque hay personas que dicen, es que creo que el mercado necesita corregir. Lleva mucho como lleva mucho. El año pasado tuvimos una caída bastante importante. De hecho, el S&P fue un 25, el Nasdaq fue un 30 y las acciones growth fueron un menos 70. Igual que en China también cayó mucho. Entonces ya hemos tenido una caída. ¿Que puede venir otra? Pues sí, pero a veces se escuchan cosas como si no hubiera existido ya una caída el año pasado, ¿no? Es un poco sorprendente. Supongo que es porque el miedo vende mucho también. Entonces, bueno, esto podría ser también una corrección a toda esta última subida. Si medimos toda la subida, no hemos corregido ni al primer FIBO. Oye, pues a lo mejor tenemos una corrección a niveles FIBO para luego desde ahí volver a seguir con la subida. Pues podría ser y no pasaría absolutamente nada. Y el Nasdaq 100, la tecnología, aquí podéis ver que cumplió una estructura preciosa de 3 impulsos FIBO y ahora pues tiene primer soporte en la media ascendente. La media es un soporte, pasa por 4.400 y niveles FIBO de toda la subida. Claro, fijaos, esto es aún más fuerte que lo del SP. Es que aquí no es que no esté en el 38.2, es que ni se acerca a la primera zona de corrección proporcional. Es que no ha caído prácticamente nada respecto a lo que subió. Vale, ya hay miedo, ¿eh? Fijaos qué niveles de alerta constante en el que vivimos, que el mercado apenas descansa un poco y ya empieza a aparecer el miedo en el mercado, ¿no? Esto es muy positivo, que haya tanto aviso de hundimiento que genera tanto miedo, porque con poco que cae el mercado se reactiva y ya nos vamos a niveles de miedo altos, ¿no? Que aún no estamos ahí, pero es que enseguida nos ponemos en miedo extremo, al nada que caigamos. Siempre repito lo mismo desde el año pasado. El mercado no le dejan caer muchísimo
porque a la que cae 3 semanas seguidas, pues ya nos vamos a niveles de pánico, ¿no? De miedo. Bueno, consolida y tiene el primer soporte. Aquí no se ha roto ningún soporte, ninguno. El primer soporte es la media ascendente. Y vamos a ver algunos activos más. Por ejemplo, vamos a ver el VIX, que es la volatilidad. Y aquí sí me preocupa. David, ¿qué te preocupa? Una de las razones por las que no descarto que podamos corregir algo más es este gráfico del VIX. Porque llevo ya comentando varias semanas la posibilidad de que pudiera hacer un suelo, el índice de volatilidad, esto es la volatilidad implícita sobre las opciones del S&P 500, tiene correlación inversa al S&P, es decir, que cuando el S&P baja el VIX sube y cuando el VIX baja el S&P sube, ¿vale? Y viceversa, cuando el VIX baja el S&P sube y lo contrario. Entonces, aquí lo que podéis ver es que se ha generado un soporte muy importante en el VIX, en la zona de 12,70 puntos, y se ha activado una figura de doble suelo. ¿Y qué objetivo tiene el VIX? Pues tiene un objetivo de subida en torno a 25 puntos. David, ¿se va a cumplir? Yo hablo de probabilidades basadas en análisis técnico. Yo no tengo ni idea de lo que va a pasar. Y siempre digo que el ser humano o los seres humanos somos pésimos prediciendo, pero pésimos. David, entonces ¿a qué te agarras? Pues yo para operar en bolsa me agarro a la estadística, a la probabilidad, a mi metodología, a seguir un método, un sistema, no a opiniones. Esto no va de, venga, voy a elegir 10 valores y hago una cartera. No, eso no es tener un método. Un método es tener unas reglas claras de entrada y salida, de diversificación, de gestión de riesgo, de saber lo que estás haciendo. Y con el análisis técnico puedes tener un apoyo, una ayuda para intentar inclinar esa balanza de probabilidades a tu favor, incorporar herramientas a tu metodología que te ayuden a tener un poquito más de tasa de acierto. Que aún así, nunca estarás ni cerca del 100%, pero vamos, estarás lejísimos. De hecho, podrías llegar a tener sistemas que acierten un 30% de las veces y ganar dinero. Bueno, pero muchas veces el experto, eso es que acierta mucho, ¿no? Es que la mayoría de inversores tienen una idea de la bolsa equivocadísima, ¿no? Podrías tener un método que acierte poquísimo, pero que tenga una buena ecuación de rentabilidad-riesgo y que por una tasa de beneficio muy alta, un profit factor muy alto, y entonces pues cuando ganas 4 y cuando pierdes 1. Y con un 30% de acierto ganas dinero en bolsa. Vale, entonces no sé lo que va a pasar con el VIX, pero esta figura de doble suelo me hace ver que hay riesgo de un rebote. Tiene objetivo a 25 puntos, soporte en la media. De hecho, cuando vi que dejaba aquí un doji lápida, digo, esto seguramente invita a pensar ahora en una corrección, un descanso, y a lo mejor la media que se estaba poniendo plana puede pasar a ser soporte. Y efectivamente es lo que pasó. Y desde ahí se ha impulsado. Con lo cual, tenemos una volatilidad creciente y hay riesgo, que puede que no se concrete, pero hay riesgo, sobre todo mientras esté por encima de la media de estos mínimos que se han marcado de 15,83 puntos. Otra cosa es que veamos que en próximas jornadas pierde este nivel. Pero mientras no lo pierda, yo todavía llevaría las orejas tiesas del riesgo de que, como estamos con una volatilidad que ha repuntado y que ha roto una resistencia y tiene una proyección alcista, pues todavía podríamos ver más caídas. ¿Vale? Hablamos de probabilidad. Luego, si llegara en algún momento a cumplir este nivel, creo que podría ser un nivel muy interesante para vigilar muchos valores, ¿eh? Y podría ser un spike de volatilidad como este que hubo, y en la volatilidad es como un acordeón, se contrae, se expande, se contrae, se expande. Pues si se expande, probablemente luego se volvería a contraer y sería una buena oportunidad por esa correlación inversa. Pasamos ahora al precio del petróleo. Bueno, el petróleo está cayendo durísimo ahora. Esto es una muy buena noticia. David, ¿por qué es buena noticia? Porque esto es buena noticia para la inflación. Este era el factor quizá más importante que estaba añadiendo presión a la inflación, y una caída del petróleo es buena para que la inflación se modere, y por lo tanto los bancos centrales, que ya se empezaba a hablar de que tenían que volver quizá a subir tipos otra vez en la FED, les puede quitar un poco de presión a que tengan que subir los tipos, ¿vale? Y esto es en gráfico horario. Como veis, ha perdido un soporte, que era esta zona, ¿vale? Ruptura de este soporte. Y en gráfico diario era bastante probable que viniera una corrección. ¿Por qué? Bueno, pues lo hemos comentado recientemente, porque hacemos un seguimiento de todos estos activos y de muchos más todas las semanas. Y aquí podéis ver que aquí tienes pérdida de un soporte y tienes además esto que veis aquí, es una divergencia bajista. Fíjate que el precio del petróleo hace un máximo creciente. Fíjate en cambio cómo los indicadores hacen un máximo decreciente. Esto, señores y señoras, se llama divergencia bajista y apunta, por tanto, a una corrección que se está dando ya.
¿Qué pasa? Que hay riesgo de que luego pudiera subir más, porque tenemos un canal bajista que se rompió por arriba y el objetivo por ruptura de canal todavía sigue pendiente. Entonces, mientras se encuentre por encima de la media suba, todavía yo veo riesgo de que el petróleo esté en un mercado alcista y pueda seguir repuntando. Pero es bueno que se haya activado esta divergencia bajista porque ahora, al menos a muy corto plazo, el petróleo está en tendencia bajista. David, entonces ahora no, tú tienes que ser como en la película, no sé si habéis visto, esta es una analogía que he puesto muchísimas veces, tienes que ser como en la película de Francotirador. No sé si la habéis visto, la película dirigida por Clint Eastwood, en el que el francotirador, pues veías que no es coger una metralleta y y a todo lo que se mueve, no. Había un proceso muy largo en el que pues buscaba primero la presa a quién iba a disparar, después se situaba en el sitio exacto, cómodamente, después colocaba su arma, después acompasaba su pulso, medía la dirección del aire, si había mucho aire o no, y luego en el último momento, cuando todo se alineaban los astros, todo estaba alineado, ahí disparaba. Bueno, pues en la bolsa tiene que ser algo así. Entonces no vale, no, David, ¿y ahora qué hago ahora en el petróleo? Voy a improvisar. No, tienes que tener una metodología. Yo ya os estoy diciendo, estábamos siguiendo esta divergencia, no cuando se activó, ya seguíamos la posibilidad antes. O sea, primero localizas la posibilidad por si acaso vas a ejecutar cuando se concrete. Esa es la manera en la que debes de trabajar. O sea, tener un método muy claro y decir, bueno, pues yo voy a operar cuando se da esta circunstancia. Para que así, cuando se dé, ya tú estás preparado y ejecutas. No es, bueno, ahora abro el broker, son las 8 de la tarde, estoy aburrido, quiero operar en algo. Bueno, pues esto que está aquí subiendo. No, porque entonces tus resultados van a ser muy malos, claro, como no podrían ser de otra manera. Por eso es tan importante que te formes primero y luego que seas disciplinado y paciente. Y vamos a ver también el oro, porque es que el oro también hay mucho optimismo con el oro, pero es que el gráfico va por otro lado. No, David, es que el oro va a subir porque la Fed no sé qué y porque las monedas fiat. Vale, muy bien, cuéntame la película, que yo también conozco la película. Pero eso es una película para no dormir, es una historieta. Tú tienes que intentar ir sincronizado con el mercado. No, es que yo el oro a largo plazo, sí, yo creo que el oro va a subir a largo plazo. Creo que es el escenario más probable. Pero mi pregunta es, ¿tú comprarías un activo que está rompiendo soportes y con la media descendente? Aprovecho para preguntaros a todos los que estéis en la sala, que sois muchísimos. Gracias por estar cientos de personas ahora conectadas, pues no me esperaba que fuerais tantos, gracias de verdad. Os aprovecho para preguntaros, ¿vosotros compráis un activo que está rompiendo soportes? Porque al menos yo como analista técnico creo que no es lo óptimo. Deberíamos de comprar aquel activo que hace un suelo y rompe resistencia, empieza a subir. No cuando ya ha subido mucho, no, ahí no hay que comprar, sino cuando empieza la subida. Pero, ¿comprarías un valor o un activo que te acaba de romper un nivel de soporte clave? Pues cada uno que haga lo que quiera, pero yo no. Vale, yo no cojo y digo aquí en el oro a 1900, digo a 1920, digo voy a comprar el oro que está muy bonito. Es que creo que la Fed, es que la inflación, es que el dólar pierde valor, es que me están contando una película de que el dólar va a ser superado por las monedas de los emergentes y no sé qué. Bueno, historietas que se van contando. Entonces compro el oro para protegerme. Bueno, tú móntate la película que quieras, pero esto es oferta y demanda. Y aquí, pues están entrando ventas desde hace bastantes días ya. De hecho, ahora a lo mejor pronto tendrá algún rebote, porque está esto ya en sobreventa, ¿eh? Está el RSI en 18. Pero claro, hay riesgo de que te haga un rebote y luego todavía caiga más, porque técnicamente aquí hay un triángulo simétrico roto a la baja, el objetivo es $1.735. Es verdad que a largo plazo tiene un buen aspecto, aunque tiene una resistencia muy dura de largo plazo con la que chocó ya 3 veces entre 2.085 y $2.089. Y el euro dólar, vamos a ver el mercado Forex, que por cierto ya aprovecho para enseñaros otra vez lo que es una divergencia. Pero antes, en gráfico diario, vemos que lleva una caída bastante continua, bastante seguida, ¿no? Casi sin rebotes. Está, por tanto, en el corto plazo en tendencia bajista. Y además ha roto soportes importantes como eran la media 200 y también este mínimo anterior. Con lo cual hay un deterioro bastante claro en el euro dólar. Y en gráfico horario, para operativa ya más de corto plazo, podéis ver que aquí
tenemos lo que se denomina, y hemos visto antes ya un ejemplo en el petróleo, en este caso estamos bajando ya gráfico horario, que sería para inversores de ultracorto, de scalping, ¿no? Podríamos decir incluso, tienes una divergencia alcista brutal. Qué bonito es el análisis técnico, ¿no? Porque, claro, tú puedes opinar, yo creo que el euro va a subir porque no sé qué. No, aquí lo que ves es que hay una divergencia. Se puede cumplir o no, pero no es opinable que la hay, ¿vale? Porque si te has formado de manera seria, que espero que sea con nosotros, pero si te has formado de manera seria, pues aquí detectas que se forma mínimos decrecientes en el precio y mientras están marcando estos mínimos decrecientes en el precio, resulta que en el indicador te están generando mínimos crecientes. Entonces había opciones de rebote. David, ¿y hasta dónde podía rebotar? Pues el primer obstáculo que tenía el euro dólar en horario es la media de 200 descendente. Entonces, en el primer ataque o en un nuevo ataque que ha tenido, no ha podido de momento con esa primera zona de resistencia. Si supera la media 200, pues ahí tendríamos una señal de mejora en el muy corto plazo. ¿De acuerdo? Y vamos a ver algunas acciones también, creo que es interesante. Por ejemplo, Transdin. Bueno, ya que tengo primero, vamos a ver Synopsys, que es la que tengo ya aquí cargada. Como podéis ver, aquí tenemos una especie de movimiento lateral que se rompe por arriba. Entonces, aquí tienes un breakout. Este es un ejemplo de esas acciones que, aun estando en máximos, pues aquí justo en máximos no tenías mal punto de entrada, porque viene de un descanso, de una consolidación, de varios ataques. La media no estaba tampoco tan lejos. Entonces te consolida y aquí no tiene mal timing, ¿vale? Y ahora te está haciendo otro rango lateral. Entonces, a corto plazo yo vigilaría este rango, creo que es muy claro, resistencia zona de 4,70, hablo de zona, no de un punto al tick, y soporte zona de 4,17. Pues si lo rompe, mides el rango y proyectas de donde rompa. Puede romper por abajo o por arriba. Ay, David, así cualquiera. No, es que la labor de un inversor, si eres un inversor profesional, no es adivinar nada. Es que no tienes que adivinar absolutamente nada en bolsa. Tú lo que tienes, creo que es lo inculcan y por eso tanta gente no gana dinero en bolsa. Yo creo que es mucho más útil que vaya sincronizado con el mercado. No hace falta que adivines dónde es el mínimo, dónde es el máximo. Entonces aquí, pues si rompe por arriba, pues lo más probable es vayan más subidas. Si se rompe por abajo, tienes una corrección. Es verdad que como está en una tendencia alcista desde hace mucho tiempo, es una buena compañía de un sector que está en auge, pues lo normal es la continuidad de las subidas. Pero si te rompe por abajo, aunque el escenario más probable sea subir a día de hoy, pues tú aquí no te puedes quedar mirando y decir, no, pero es que yo soy positivo. No, porque el gráfico ya te estaría avisando que rompe un soporte y entra ya presión bajista y que hay riesgo de más caídas. Vale, ¿se entiende la filosofía? Que mi opinión, ya digo, es una opinión después de investigar muchos años a los mejores inversores de la historia, que algunos no usan análisis técnico, también hay que decirlo, pero después de leer a muchos inversores y ir puliendo tu propia filosofía y tu propio método, yo es lo que aconsejaría, ¿no? Intentar ir sincronizado al mercado. Vamos a ver ahora sí a Transdim, que en este caso, ya veréis el gráfico, pues tenías un breakout clarísimo. Este es otro ejemplo de que puedes comprar un valor que esté en máximos históricos con buen timing, porque choca 5 veces con una resistencia y lo normal, una vez que rompe esa zona de resistencia, pues lo normal es que pudieras tener un nuevo tramo de subida, que es lo que efectivamente ha ocurrido. Vale, de hecho aquí incluso podías marcar una especie de rango lateral y entonces pues te está avisando de un rango que que va como mínimo a subir, que es lo más probable que suba en dirección a la tendencia previa y de la anchura como mínimo de ese rango lateral. Vale, David, ¿y ahora? Bueno, pues ahora aquí no hay nada, ninguna estructura activada, pero es que debes de aprovechar cuando se forman estructuras muy claras, ¿no? Ya hemos visto alguna, por cierto. Vamos a ver ahora, y os voy a enseñar alguna que no se ha activado, ¿vale? Para que la tengáis en cuenta. Vamos a ver una europea, en este caso holandesa, Wolters Kluwer, una compañía bastante interesante, de mucha calidad. Yo cuando digo interesante no es porque me levante de la cama y diga, esta me interesa, sino con datos objetivos de value cuantitativo, datos fundamentales, pues esta es una compañía interesante, porque es de calidad. Entonces, esta es una acción que lleva subiendo un montón de tiempo, porque es una buena compañía, y, bueno, pues de momento sigue en tendencia alcista, de momento incluso sin dar señales de debilidad, a pesar de que el mercado ha corregido. Este valor simplemente lo que ha hecho es apoyarse en la media, que está en fase ascendente, y la media de momento sigue subiendo y lo viene haciendo desde junio del año pasado. Vale, entonces no hay ninguna señal de giro en el título y sigue en tendencia alcista. Además, como lleva una tendencia alcista bastante tendida, está siendo capaz de soportar ese ritmo de subida. Y vamos a ver, porque seguro que pensaréis, David, pero estos son ejemplos a toro pasado, ¿no? Y Bolsa General se dedica a lo contrario, a estar todos los días
pues buscando oportunidades, ¿no? Rastreando todo el mercado y no solo de manera manual, sino también con algoritmos y con screeners, o sea que es a lo que estamos todo el día, buscando y rastreando oportunidades. Pues vamos a ver valores que no tienen las estructuras activadas, pero que se pueden vigilar o que se pueden activar a futuro. El primero que os voy a enseñar es Palantir, y aquí, de momento, está en tendencia alcista, eso es lo que hay que decir, pero os traigo una posibilidad de una figura que no está activada de hombro, cabeza a hombro. Como veis, tenemos el hombro izquierdo ya formado, la cabeza formada y estaríamos formando ahora el hombro derecho. Si cayera por debajo de la neckline, que eso significaría además romper la media ascendente, Houston, Palantir tiene un problema, porque se activaría un gran objetivo por hombro, cabeza, hombro. ¿De acuerdo? Entonces, tiene resistencias en 16,81 o en 20,24. ¿Vale? Esos son los niveles clave de resistencias. Y soporte, pues la zona de 13,70, que es la neckline, si la pierde, figura de hombro, cabeza, hombro y apuntaría a una fuerte caída. Además, como ha subido muy rápido aquí, como pierda, seguramente también puede caer rápido. David, entonces dices que va a caer Palantir. No, lo repito por si alguien no me ha entendido. Palantir está en tendencia alcista, ahora mismo no da ninguna señal de giro a la baja, pero si pierde la neckline y si pierde el soporte y rompe además la media, que sería justo a la vez, tendríamos deterioro y apuntaría a corrección, solo en ese caso. Y vamos ahora, porque entonces alguno puede pensar, David, vale, esta es una perfecta a seguir si se activa, pero ¿por qué no me comentas una que ya está activada pero que esté justo en el punto de activación? Bueno, pues también os la he traído una para vosotros. Ponedme ahí en el chat que quiero saber si está siendo interesante para evaluar también si os está siendo interesante esta ponencia, ¿vale? De cara a preparar próximas que hagamos también de la mano de BBVA Trader, que estamos ya colaborando con ellos, pues me gustaría saber si está interesante para hacer algo parecido la próxima vez. Vale, gracias por el feedback. Vale, es que me importa mucho, yo intento siempre, en cada ponencia que hago, en cada directo que hago en YouTube, pues lo que intento es que os interese y os aporte valor. Bueno, pues lo que os decía, vamos a ver una que se activó y que está en el punto prácticamente de activación. Y es de Trade Desk, ¿vale? TTD es el ticker, a ver si lo encuentro, que estará por aquí. Que sigo unos 2000 y pico gráficos y bueno, los tengo por orden alfabético, los encuentro rápido, pero a veces cuesta un ratito. Claro, este es un valor, como podéis ver, que tiene una estructura activada, una estructura que se conoce como cuádruple suelo, porque el doble lo cumplió aquí, el triple lo formó aquí, ya están cumplidos, tanto el doble como el triple o el cuádruple doble suelo, pero bueno, no, sería doble y triple aquí, aunque aquí hay casi dos mínimos también, entonces bueno, doble, triple y cuádruple. El quíntuple suelo todavía está activado, me diría y proyectaría. Tiene pendiente, los otros ya cumplió los otros objetivos y el objetivo por quíntuple suelo sería en torno a $113. Sería volver, teóricamente, lo más probable sería volver a los máximos de toda la historia. David, ¿se va a cumplir? Os vuelvo otra vez, yo no os voy a engañar nunca, no lo sé. Si lo supiera, me haría multimillonario en muy poco tiempo, porque me apalancaría en las estrategias que sé que se van a cumplir y ya está. A lo mejor en una sola ya te haces multimillonario. No, esto no va de eso. La bolsa es incertidumbre, la bolsa es complicada. Esto va de que tengas una metodología que te dé cierta ventaja estadística y que gestiones el riesgo para que esa ventaja a lo largo del tiempo te pueda hacer ganar dinero y no quiebres nunca la cuenta por el camino. ¿De acuerdo? Entonces, lo más probable sería la continuidad de las subidas en The Trade Desk, tiene objetivo pendiente hacia niveles cercanos a $113, que serían máximos históricos. Soporte en la media pasa por 73, soporte en niveles de 69,72 y en niveles FIBO de la subida. Y de la mano de BBVA Trader vamos a ver el valor del día. Os traigo, vamos a ver esa. Pues confirmadme que estáis viendo ya el gráfico de IAG, porque bueno, me lo trabajé un poco para vosotros, para que vierais, ¿no?, varias figuras a tiempo. Es decir, aplicar el análisis técnico sobre un activo, ¿no? En este caso sobre la acción que subió más hoy, que es IAG, y que además es muy interesante porque os traeré en el valor del día, digamos, os traeré algún valor que haya activado alguna estructura o el valor que más subió en el día. Y hoy tenemos la suerte que además de que sea el valor que más subió, además ha activado hoy una estructura. O sea, más no se puede pedir. El estreno de hoy con BBVA Trader, ¿no? Entonces, fijaos, tenéis aquí, primero, estamos analizando desde el año 2016, ¿vale? Lo vamos a hacer muy rápido, este análisis técnico de IAG.
y voy a ir enseñando también. Podéis ver esto, ¿no? Si yo dibujo una línea roja aquí, un circulito, lo veis, ¿no? Para ir señalando las cosas que os voy marcando en el gráfico in situ. Lo podéis ver, ¿verdad? Vale, entonces, nos vamos al 2016. Voy a hacer el análisis muy rápido de lo que ya pasó y nos vamos al presente, ¿vale? Con la estructura que activó hoy. Entonces, aquí tenéis un rango lateral y lo rompe por abajo. Entonces, cuando rompe un canal, mides la anchura, proyectas. Objetivo como mínimo hasta aquí. ¿Sabes aquí que va a caer hasta aquí? No lo sabes, pero es lo más probable. Bueno, hay suerte y lo cumple. Empieza a corregir, forma un mínimo aquí, vuelve a rebotar, cae, otro mínimo en el mismo nivel. Ya sabes cuál es el máximo entre los dos mínimos, aquí. Pues si te supera ese máximo entre mínimos, es decir, justo aquí, te activa un objetivo hasta aquí. No sabes que va a llegar hasta aquí en las siguientes semanas o meses, pero es lo más probable. Bueno, tiene suerte y lo cumple. Después, forma un hombro izquierdo. Luego forma una cabeza y forma un hombro derecho. Esto es un hombro cabeza-hombro de manual. Sabes, por lo tanto, que si rompe la neckline se te activa un objetivo importante. Sabes que como mínimo puede llegar hasta aquí. ¿Sabes que va a cumplirse? No, de hecho no se cumple. Fíjate aquí como por poco, aunque tiene una buena caída, no se cumple. ¿Perderías dinero con esta estructura de hombro cabeza-hombro que no se cumple? No deberías. ¿Por qué? Porque antes de anular la figura de hombro cabeza hombro, que se anula posteriormente, se te forma una figura de cambio de tendencia conocida como triple suelo. Y al superar este nivel te avisa de que es probable que haya subidas hasta aquí. ¿Sabes seguro que va a subir hasta ahí? No, pero sabes que es lo más probable. ¿Se cumple? Sí. Y luego en máximos forma una figura que es menos habitual, que se conoce como diamante, es una especie de rombo, que te avisa de que la volatilidad está aumentando y hay riesgo de una caída fuerte. Bueno, casualmente, pues viene un desplome durísimo. Después tienes aquí, voy a aplicar un poquito de zoom porque estamos avanzando, ahí nos vamos acercando aquí, borro lo que ya hemos visto. Bueno, pues llegamos al año 2020 ya y aquí se te forma también un rectángulo, rango lateral. Entonces, ¿sabes aquí que va a subir hasta aquí, que es el objetivo del rectángulo? No lo sabes, pero es lo más probable y hay suerte y se cumple. Luego sube durante unos meses, pero a principios del 21 te hace dos máximos exactamente en la misma zona y el mínimo entre máximos está aquí. ¿Sabes que si pierde este nivel aquí, sabes seguro que va a bajar hasta aquí? No, seguro no hay nada en bolsa y el análisis técnico solo te da un poco de probabilidad, pero desde luego está lejos de ser infalible, no es la panacea, ¿no? Nada lo es. ¿Se cumple? Bueno, pues tiene suerte y sí. Luego sigue bajando, tiene algunos rebotes, algo de volatilidad y aquí se generan dos mínimos en la misma zona, sí. ¿Supera el máximo entre mínimos? Sí. Espera, voy a borrar esto para verlo ya con más zoom. En el momento que supera los máximos entre mínimos, se te activa objetivo hacia este nivel, que sale de medir la distancia. O sea, estas son las figuras más sencillitas de seguir. Dentro de nuestro curso, obviamente, avanzamos mucho más y vamos incluso a impulsos FIBO, que sería una cosa como esta, en la que se genera un primer impulso, luego un segundo, que por muy poquito no se cumple. ¿Vale? Por muy, muy poco por céntimos no se cumple. Hombre, aquí ya entrarían de si deberías de haber puesto algún stop que te asegure parte de lo que llevas ganado con esa subida tan fuerte. Y ya yéndonos al presente, de hecho, nos vamos a hoy. David, ¿qué ha pasado hoy en IAG que ha sido la mejor de la bolsa española? Bueno, pues tenemos una vela que os tiene que sonar. ¿Recordáis cómo hizo mínimos el SP500 a finales del 2022? Porque lo bueno del análisis técnico es que una vez que lo aprendes bien, que te has formado en serio, lo puedes aplicar a cualquier activo financiero y en cualquier horizonte temporal. Esto es lo mismo que hizo el SP en mínimos del 2022. Os refresco la memoria por si alguien no estaba cuando lo vimos. Venga, muy rápido. SP500, cuando hizo mínimos, hablamos de que había hecho una envolvente alcista. Vamos a borrar para que se vea claramente solo lo que os quiero enseñar. Vale, ahí lo tenemos. Esa es la envolvente alcista que hizo en mínimos el SP. David, ¿es seguro que tras una envolvente como esta va a subir el SP? No, no era seguro, pero era más probable a que siguiera bajando desde ahí. Bueno, pues IAG, y esto es tiempo real, acaba de pasar hoy, pues te ha dejado una envolvente alcista. Por lo tanto, lo probable es que suba más en los próximos días. Como mínimo, tenemos además un objetivo. ¿Por qué? David, ¿cómo que tienes un objetivo? La envolvente no da un objetivo. No, la envolvente alcista no da objetivo, pero es que tienes un mínimo aquí, tienes otro mínimo aquí, tienes un máximo entre mínimos aquí, se ha superado y por lo tanto tienes un objetivo hasta aquí. Y ese objetivo es exactamente, y voy a mover esto porque si no me... A ver cómo... Es que tengo justo esto que me molesta, pero lo voy a cerrar un segundo. 1,81. Objetivo en IAG, 1,81 euros. Ese es el objetivo que ha activado. David, ¿entonces va a subir seguro? ¿Hipoteco la casa? No, en absoluto. Un inversor lo que hace es diversificar el riesgo
lo que hace es hacer varias estrategias, todas ellas que tengan ventaja estadística siguiendo una metodología y unas reglas claras, ya sea value investing, ya sea análisis técnico, y sigue esas estrategias con gestión del riesgo. En esas estrategias tiene que tener un punto de entrada y un punto de salida. Si solo tiene punto de entrada, no tiene método, ¿vale? Que le pasa esto también a una gran cantidad de inversores. Entonces, resumen con IAG. Envolvente alcista, apoyo en el mínimo anterior y activación de doble suelo, objetivo 1,81. Así que con esto entrenamos la sección del valor del día de la mano de BVA Trader. Y nada, espero que os haya gustado mi parte, mi ponencia, y a ver si os parece y tenéis menester el apartado de vuestras dudas, ¿no? Aquellas que pueda resolver, porque yo tampoco no lo sé todo, obviamente, ¿no? Sigo en proceso de aprendizaje, intento seguir aprendiendo todos los días y nada, os leo atentamente a ver si Aitor me traslada alguna pregunta. Sí. Hola David, ¿me oyes, no? Sí, perfecto, alto y claro. Oye, una gozada, ¿eh? Una clase, joder, como venía masterclass magistral. Ahí, bueno, nos hemos extendido bastante, hay un montón de preguntas, pero bueno, voy a ir por orden como han ido entrando, ¿vale? Para no favorecer a unos y otros, y vamos a coger 5 o 6. A ver, lo primero, que ¿cómo ves aerolíneas americanas, especialmente United Airlines, de Vale, aquí a final de año? American Airlines. United Airlines, sí. United Airlines, vale. Vale, esta no sé si la tengo aquí abierta. United. Vale, pues no, la buscamos un segundo porque no tengo abierto el ProReal Time, que para buscar valores es un poco más rápido que el Visual Chart, pero lo encontramos un segundo. A ver, a corto plazo no sube, digamos, IAG de casualidad y porque IAG ha dado una noticia, no. Hoy es buen día para las aerolíneas la caída del petróleo, ¿vale? Esto en principio, pues obviamente es algo positivo para las aerolíneas. A ver, que la debo de tener ya cargada por aquí, United Airlines, aquí está. Ah, ya la tenía, pensé que no la tenía, ya la tenía abierta. Vale, bueno, pues aquí lo que podemos ver, obviamente, primero, hoy está subiendo, porque ya digo, una caída del petróleo tan fuerte como la que tenemos hoy, en principio, pues a corto plazo es difícil que las aerolíneas bajen en bloque si el petróleo tiene un día de mucha caída, ¿no? Que es como lo que ha pasado hoy. No se ve un suelo, como en el caso de IAG, aquí no hay una estructura de suelo formada. Dejarme eso sí, que yo creo que es probable que veamos una divergencia en los máximos recientes que hayamos tenido ahí. Vale, aquí se me está... A veces le pasa al Visual Chart que cuando tienes 2000 y pico gráficos cargados, cuando le metes ahí un análisis tarde de 5 o 10 segundos en cargar, perdonad. La próxima vez tendré el ProReal Time abierto también para hacerlo un poco más rápido la parte del consultorio, pero bueno, ya lo tenemos. Decía que me interesaba enseñaros esto porque estaba casi seguro, cuando vemos 3 picos así seguidos, en muchas ocasiones, no siempre, se generan divergencias bajistas. Entonces, me imaginaba que iba a ser así, fíjate que no lo sabía y quería abrir el estocástico y el MAC para comprobarlo, y efectivamente es así, ¿no? Por eso digo que el análisis técnico es que tiene un potencial tremendo para el que lo sabe utilizar, ¿no? Que es una minoría muy pequeña. Fíjate aquí cómo se generan máximos crecientes en el indicador y fíjate cómo se generan máximos decrecientes máximos crecientes en el precio y máximos decrecientes en el indicador. A partir de ahí es de esperar que venga una caída. Bueno, entonces, ya has tenido una caída muy dura tras esta divergencia bajista y ahora hemos llegado a dos cosas. Primero, a un punto de sobreventa, que eso no garantiza que vaya a subir, pero además has llegado al mínimo anterior. Entonces, esta es una zona de potencial rebote. Pero es un valor que no es de los valores fuertes de la bolsa americana y es un valor además que tiene muchas resistencias por el camino. De hecho, una vez que te pierdes este movimiento lateral, pues es un valor que ya se vuelve muy peligroso. ¿Vale? También hizo un techo en 2019 como lo hicieron otras aerolíneas. Fíjate el desplome que tiene después de romperte soporte. Aquí puedes hacer dos cosas, ¿eh? La que hace la mayoría, que es, no, yo confío a largo plazo y mantiene, no vende nada. Y luego un inversor que gestiona el riesgo normalmente aquí intentará salirse para buscar otras oportunidades. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que el valor te haga una figura de cambio de tendencia. Y aquí te hace un doble suelo. Fíjate cómo el gráfico te va diciendo cosas. El tema es que tú lo mires y lo interpretes. Pero ahí te está avisando de estructuras. De hecho, hay más, ¿no? Igual a otras no se ven a simple vista, pero esto es un triángulo simétrico bastante claro. ¿Vale? Y te lo rompe por arriba. David, es que yo no lo veo a la primera. ¿Cómo lo viste? Hombre, habré analizado, no sé, 150.000 gráficos, 300.000 a lo largo de mi vida. No es lo mismo, esto es cuestión de práctica nada más, yo no tengo ningún talento. No es lo mismo dedicarle a esto 10 minutos que estar 9 horas diarias desde hace 17 años, ¿no? Entonces, vais cogiendo soltura con los análisis. Aquí fíjate que tienes otra estructura y esta no está cumplida. Lo que pasa que ya digo,
es un valor que no tiene fuerza, porque es otra cosa que no he hablado de ella, pero en una hora o en hora y pico no os puedo contar todo lo que he aprendido, claro, ni toda mi filosofía. Pero algo también importante es la metodología Weinstein, que es intentar estar en lo que está fuerte. Entonces, primero, este no es un sector fuerte, lo que pasa es que IAG ha activado una estructura muy clara. Y segunda, dentro del sector, pues no sería el valor más fuerte del sector. Por ejemplo, está Ryanair, más fuerte que United Airlines. Entonces, a medio plazo no me gusta mucho la estructura de precios y a corto plazo pues está en sobreventa y a lo mejor puede tener algún tipo de rebote, pero no hay ninguna estructura activada. Es decir, hemos visto IAG, pues tienes algo a qué agarrarte. Te ha hecho una envolvente y un doble suelo. Aunque es muy pequeño y a lo mejor solo es para un pequeño rebote, pero tiene una figura. Esto no tiene nada. Entonces, David, ¿qué harías? Yo no haría nada aquí, porque no tengo ninguna pauta activada ni ningún objetivo pendiente. Sí que comentar que la media resistencia y que tiene muchos obstáculos por el camino. Es un sector cíclico, bastante complicado a largo plazo, volátil y que este en particular tiene muchas resistencias y no es de los más fuertes del sector. David, seguimos. Nos preguntan por Moncler. Vale, esta sí que la tengo en la cabeza, o sea, me sé de memoria el gráfico y es un título del sector de lujo italiano que apuntaba a una corrección, una corrección de corto plazo. Por cierto, aquí a veces como inversor, lo primero que deberías de tener claro es tu horizonte temporal, porque incluso se pueden dar contradicciones como que tú estés en un valor alcista a largo plazo, ese valor te haga un techo de corto plazo y tú no vendas. David, ¿cómo no vendes si hay un techo de corto plazo? Porque si eres inversor de largo plazo, tú tienes que reaccionar solo a las estructuras de largo plazo. No puedes andar comprando y vendiendo a cada estructura que haga pequeña de corto plazo. Esto seguramente cuesta entenderlo y luego cuesta mucho más ejecutarlo. ¿No? Imagínate que eres inversor de Apple, llevas 5 años en el valor y te hace un doble techo de un 5%. ¿Deberías de vender Apple? En mi opinión, no. Pero ya digo, cada inversor debe tener su horizonte temporal y luego si eliges un horizonte temporal, deberías de ser consecuente con ese horizonte. Y eso significa, si inviertes a largo plazo, aguantar grandes caídas, grandes drawdowns. Porque a lo mejor un valor, y esto cuesta mucho entenderlo, por eso mucha gente quedaba un poco alucinada cuando decíamos el año pasado en mínimos del DAX, que el DAX seguía alcista a largo plazo. Pero claro, si un valor, imagínate que sube de aquí a aquí un 100%, y luego de ese 100% te corrige un 35%, aquí, este valor, aquí, seguiría siendo alcista en el largo plazo. Porque viene de una sucesión de largo plazo, estos son varios años de subida, varios meses de caída, y aunque la corrección es muy dura, a lo mejor solo cambia la tendencia de corto plazo, pero no la de largo plazo. Por eso, importantísimo, lo primero que yo David, ¿por dónde empiezo en bolsa? Es que acabo de empezar y no sé por dónde empezar. Lo primero que tengas muy claro tu horizonte temporal. Medita y piensa qué tipo de inversor eres y qué es lo que buscas en un valor. Obviamente, si buscas multiplicar por 5 o por 10 o por 4 o por 3, tienes que dejar pasar tiempo. Entonces, seguramente tu horizonte es largo plazo. Pero eso también exigirá que no vayas ahí con stops del 5%, porque entonces no casa, no está sincronizado una cosa con otra. ¿Qué hizo Moncler? Moncler hizo un rango lateral y lo rompió por abajo, avisando de que a corto o medio plazo o a corto plazo da señal de venta. Se vuelve bajista a corto plazo. Entonces, está bajista a corto plazo dentro de una tendencia alcista de largo plazo. Compañía de mucha calidad, a un PER pues de cierta exigencia, porque normalmente el sector de lujo cotiza a un PER superior a la media. Hemos visto antes la media del mercado italiano. Este valor siempre va a cotizar a un PER superior mientras mantenga los ratios que tiene y la calidad del negocio que tiene. Y digamos que ha cumplido el objetivo mínimo que, además, yo esta figura no la estoy dibujando ahora. Esto yo cuando dejo esta vela ya la tenía marcada. Vale, entonces se activa justo aquí, objetivo más probable es llegar aquí, y ahora una vez que ha llegado yo ya no tengo la brújula de decir, ¿y ahora va a hacer esto? No, ahora no sé lo que va a hacer. Tampoco lo sabía, sí sabía lo que era más probable, pero certezas nunca las voy a tener. A mí nunca me vas a escuchar decir jamás va a hacer esto o va a hacer aquello. No, te diré lo más probable es que haga esto o haga aquello, porque yo me voy a basar en probabilidad, en una herramienta que te puede dar un poco de ventaja, nada más. Pues ahora quizá pues tiene un poco más de opciones de que pueda intentarse girar al alza en las próximas semanas, pero está en fase correctiva de corto plazo y a futuro el riesgo es que la media se convierta en resistencia. Si vuelve a hacer un suelo de corto plazo, pues David, ¿cómo cuál? Aquí te hace un suelo de corto plazo
y aquí tenías también un hombro cabeza hombro invertido, que ese no se cumple, y luego te hace un doble suelo que sí que se cumple, ¿no? Pues si te aparece una figura de suelo, te avisaría que vuelve, o hay otra vez muchas opciones de volver a subir. A largo plazo alcista, a corto plazo en tendencia bajista en la actualidad. Vale. Siguiente, mira, Félix nos pregunta por Faes Pharma, ¿no? Dice que, ¿cómo lo ves? Que desde un punto de vista técnico lo veo horroroso, Sí, pero que horrible. desde un punto de vista fundamental parece que mejor. ¿Y qué niveles a vigilar para una posible entrada? Nada, ninguno. Quiero decir, ha Ninguno. roto soportes. Claro, cuando un valor rompe soportes hay que dejarlo caer. Y si sube, pues hay que esperar a que rompa una resistencia, porque puede ser que deje de caer y que se anule el triángulo que ha roto a la baja. Puede pasar. Pero como mientras no pase, ¿quién soy yo para marcar aquí que deja de caer? No tengo ningún elemento de juicio para establecer que ha dejado de caer, porque está empezando a caer otra vez tras un descanso, tras una consolidación. Incluso en esa consolidación, que la hace en la base del triángulo, puedes unir esos máximos crecientes y marcar casi una especie de canal lateral alcista. También lo rompe por abajo. Entonces, como mínimo el canal te está señalando zona de 3 o un poco por debajo de 3. Pero luego es que el triángulo te está marcando zona por debajo de 2, de 2,60 o 2,70, ¿eh? Entonces, riesgo de que haya más caídas. ¿Se puede anular? Porque este no era muy claro, pero aquí hay una especie de doble techo que se anula. Entonces hay estructuras que no se cumplen. De hecho, aquí lo que se anula sobre todo es una divergencia bajista. Y luego sí que hace otra que cumple, que la hace arriba, ¿no? Y ahora lo que tiene es un triángulo de consolidación simétrico que rompió a la baja. Entonces, a lo mejor el título, pues aquí te hace un mínimo, tal, deja de caer y desde aquí sube y es una maravilla y sube un 100%. Pero es que yo no me dedico a adivinar nada. Mi herramienta, en este caso ahora es el gráfico. David, y a nivel fundamental, bueno, pues el gráfico está yendo bastante sincronizado con el nivel fundamental. Esta es una compañía que ópticamente está barata, porque está per 10 más o menos, pero está descontando que va a estar ahora 2 años sin crecer. Entonces el PER va a mantenerse en 10 o incluso puede subir un pelín en los próximos 2 años. Es una empresa que ahora no va a tener crecimiento. En principio, aún así, partiendo de un PER 10 no está cara. Pero claro, a lo mejor ese crecimiento o ese no crecimiento se puede convertir en contracción y que bajen los beneficios. El mercado parece estar un poco inclinando la balanza a ese escenario, ¿no? De que incluso a lo mejor ni siquiera mantiene el beneficio y baja y el PER se expande. Pero técnicamente es que el gráfico es muy claro. Ruptura de directriz, viene con la media descendente, ya hace unos meses que hemos comentado, pero este era un valor que me gustaba a largo plazo, hasta el año pasado más o menos, y ya desde el año pasado a mí es un valor que no me gusta mucho, o desde principios de este año, no lo sé, pero ya hace tiempo que hemos dicho que empeoró mucho Faes Pharma. Entonces, lo último ya, la puntilla, es lo que ha pasado recientemente, que es romper la directriz de este intento de rebote y de ese triángulo roto a la baja. Así que, de momento, mal aspecto Vale. técnico. Venga, vamos a seguir avanzando, que ya son las 9 pasadas. Gonzalo nos pregunta por empresas de gestión de tarjetas en este entorno, en concreto Visa. Vale. Si puedes comentar. Está un poquito más fuerte en las últimas semanas o meses Mastercard, pero venga, vamos a empezar a ver Visa. Generalmente se mueven muy parecidas, ¿eh? O sea, la correlación entre las dos compañías es muy alta y a nivel empresarial yo siempre digo que me cuesta elegir, ¿no? Porque son muy parecidas, o sea, no hay muchas diferencias. Más o menos crecen lo mismo, suelen tener un PER bastante parecido, sí que tienen ciertas diferencias, pero son compañías bastante homologables. Las dos están corrigiendo un poco desde máximos o desde cerca de máximos. Visa se frenó justo en zona de máximos históricos que llegó a superar al TIC, pero no a cierres. ¿Vale? Esa zona cercana a 2,50. Era lógico un poquito que como el mercado no acaba de dar permiso para una subida más fuerte, porque es verdad que el mercado, los índices han subido mucho, pero la amplitud, es decir, la mayoría de valores no estaban empujando. Entonces, faltaba un poco de permiso del mercado para pegar ese salto y romper del todo esa zona de resistencia. Y el mercado no lo ha puesto fácil. Entonces, comportamiento mejor que el mercado, eso es lo primero que diría. Acciones de muchísima calidad, me gustan las dos muchísimo. Me gustan más que American Express, que tiene más ciclicidad, se parece un poco más quizá a un banco más típico, tiene un poco más de ciclicidad en el modelo de negocio, pero bueno, las tres son interesantes, pero yo me quedaría más con Visa Mastercard y de las dos me cuesta mucho elegir. Por técnico, vemos que Visa de momento no ha roto ningún soporte, es verdad que está jugueteando ahora con la media y ha chocado con máximos históricos, y en el caso de Mastercard, que ya he dicho que ha corregido un poco menos, ahora lo vais a ver, Mastercard. Aquí lo que podéis ver
pues es que esta está todavía por encima de la media, que es lo que os decía. Está corregido menos y además en la subida, a diferencia de Visa, que superó los máximos solo ligeramente, en Mastercard sí que tenemos la ruptura de máximos históricos muy clara durante semanas. Entonces, de elegir una por fortaleza, porque os enseñé antes, os comenté muy rápido antes lo de la metodología Weinstein, de elegir sectores fuertes y lo más fuerte del sector, pues simplemente por eso, y cualquiera lo puede aplicar sin preguntarme a mí, pues ya sabéis cuál voy a elegir. Me lo podéis poner ahí en el chat del seminario, pero yo ya sé que vais a acertar. ¿Cuál elegiría un inversor por técnico teniendo en cuenta que es importante elegir lo que lidera un sector? Pues esa sería la respuesta. Bueno, ahí nos están diciendo Mastercard. Claro. Seguimos. Jaime nos dice, ¿cómo veis Inditex para aumentar posición? Ya debe tener posición y para aumentar algo esa posición que tiene en mercado. Vale, fuimos muy pesados con Inditex, muy pesados el año pasado. ¿Y por qué fuimos muy pesados? Porque venía de haber hecho múltiples techos y haber cumplido todo lo bajista que tenía, y de haber empezado a cambiar la tendencia y empezar a hacer mínimos y máximos crecientes partiendo de una valoración muy baja. Muy rápido, para que se entienda, porque de hecho incluso varios inversores norteamericanos me preguntaban si me gustaba Inditex y tal, y yo les decía que Inditex probablemente era de lo mejor del sector, ¿no? Y me preguntaban o me la comparaban a H&M y siempre les decía que eran dos cosas diferentes, que Inditex es de mucha más calidad, ¿no? Pero claro, ¿qué pasaba? Que estuvo años sin subir. De hecho, probablemente ese inversor norteamericano se cansó de esperar, ¿no? Pero, ¿por qué bajó tanto Inditex o estuvo 5 años sin subir? Pues tiene lógica, y tiene lógica en la valoración, porque a Inditex no le ha ido mal durante estos 5 años, o los 5 años previos al año pasado, ¿no? Pero en cambio pasó en bolsa de cotizar a más de 30 euros a llegar a caer a 17 y a estar 5 años sin subir. Porque aquí, cuando estaba cotizando a niveles de 30 euros, cotizaba a PER 36. Aquí se pone a PER 36. Pero en cambio, cuando por aquí somos muy pesados con Inditex, de que parece que está en zona de soporte cerca de los mínimos de la crisis sanitaria y empiezan a aparecer velas muy potentes, fijaos ahora en esto, vamos uniendo términos que hemos visto antes, fijaos otra vela grande, enorme, blanca. En este caso no es una envolvente, pero tienes una pauta de martillo, una vela con sombra inferior alargada seguida de una vela grande que se llama Marubozu, y luego tienes un intento de romper la media, otro intento mucho más serio pero con una corrección dura, y luego ya una figura que te dice, mira, probablemente toca ya subir, porque te hace una figura de doble suelo con la que ya la media se rompe y a partir de ahí la media ya coge senda ascendente y no para. David, ¿comprar ahora? Eso pues depende de tu método. Es la respuesta clara y que hay que hacer. Pero por mi método, yo no compraría ahora, porque pudiendo comprar aquí y ahora mantener, ¿por qué demonios voy a comprar aquí? ¿Por qué demonios lo que no quiero comprar a PER 18 o 17, cuando además me empieza a avisar el precio con velas enormes y velas con sombra inferior alargadas? Fijaos en esta vela de aquí. Os pongo esta flechita para que la veáis. ¿Vale? O esta otra de aquí también. O otra que ves aquí, otra vela con sombra inferior. O cuando rompe la media, que tampoco tienes por qué comprar cerca de mínimos. ¿Vale? Pero cuando ya empieza la tendencia alcista, en 21 euros, 22, ¿por qué vas a esperar a 35 a 36 o a 34,30? Entonces, hay un punto de entrada y te lo da el precio. No vale cualquier día. Os dije antes lo de la analogía con el francotirador. Tienes que estar pendiente para intentar buscar el punto óptimo, ¿no? Entonces, este es un valor que estuvo con una valoración muy alta, porque PER 30 y pico, Inditex tiene mucha calidad, pero para tener un PER 30 y pico tienes que además crecer bastante. Inditex creció, pero quizá no a la velocidad que correspondería a una acción a un PER 30 y pico, y por eso hizo una contracción del múltiplo. Luego encima vino crisis sanitaria, el cierre de tiendas en Rusia, etcétera, y se alargó un poco esa mini crisis, digamos. Pero la empresa siempre ha ido bien, es una de las acciones de más calidad de la bolsa española, un auténtico empresón a nivel fundamental, y partía de una valoración tan baja, tanto que ha sido capaz de subir todo esto que acabáis de ver y está todavía a PER 23 ahora mismo. Es decir, ¿esta Inditex muy cara? No, tampoco está barata ya. ¿Vale? Barata ya no está, pero a pesar de que ha subido una barbaridad, no está cara. Y, claro, ya lejos quedan aquellos tiempos donde te avisó de caídas con un doble techo, otro doble techo, todo esto es un cuádruple techo, cae hasta el objetivo y a partir de aquí estate muy atento porque ha cumplido ya los objetivos bajistas
está a PER muy bajo y a la que haga alguna figura de suelo o pauta de giro, pues puede ser interesante para vigilar porque es una acción de mucha calidad. Vale. Carlos, nos pregunta por qué te parece Novo Nordisk para entrar. Es que podemos repetir casi el audio o ponerme en bucle a lo de Inditex, ¿no? Porque además, en mi caso, he sido pesadísimo con Novo Nordisk. Es la primera acción de la que hice una tesis en el canal de YouTube, en nuestro canal de Bolsa General. La primera acción de la que hice una tesis, hace 3 años y medio, fue Novo Nordisk. ¿Y qué dijimos en ese vídeo? Pues que era una acción muy top en Europa, que tenía mucha calidad. Es curioso porque en aquel entonces hubo mucha gente que me preguntó, David, y no conocía la acción. Hoy por hoy la conoce todo el mundo porque además se ha hecho viral por el tema del nuevo medicamento para combatir la obesidad y porque ha pasado a ser, al menos durante unos días, creo que ahora ya no, que vuelve a ser Louis Vuitton, pero andan ahí peleando, llegó a ser la acción de más capitalización de toda Europa. Entonces, todo el mundo conoce a Novo Nordisk. Pero hace solo 3 años y medio había muchas personas que me preguntaban, no la conocía. ¿Qué es? Cuando hicimos aquella tesis. Entonces, ha pasado muchas cosas desde entonces, cuando estaba muy, muy barata. Creo recordar que el vídeo fue más o menos por aquí. Recuerdo además que algún seguidor nos dijo por aquí, David, qué aburrida está. La verdad que no acertaste con este valor porque está en el mismo sitio, han pasado ya 5 meses o 6 meses. Y bueno, pues esto es un canto a la paciencia. Y es un canto a hacer las cosas bien, a analizar la compañía y a estar atentos cuando una compañía está barata y no cuando está en primera plana. Entonces, lo que en su día fue PER 17, creo más o menos por aquí. Además, anuncié, lo puedo decir porque estaba en ese vídeo, que la acababa de comprar para mi cartera de largo plazo. ¿Vale? Está el vídeo en el canal si alguien lo quiere ver, para ver qué tipo de compañía era. Diríamos que ha mejorado como empresa. Pero claro, era una empresa PER 17 y ahora es una empresa PER 41. Es verdad que los beneficios han subido, pero el precio ha subido más rápido que el beneficio. Es verdad que los beneficios se espera que aún van a crecer más fuerte y más rápidos, ¿no? Porque lo que han descubierto, pues se estima que Eli Lilly y Novo Nordisk van a ese pastel se lo van a repartir, el del mercado de medicamento contra la obesidad, y que se van a forrar, hablando en plata, ¿no? Pero mucha o parte de ese éxito ya está dentro del precio. A mí me gusta comprar compañías cuando las cosas buenas todavía no están descontadas en el precio y a lo mejor te sorprenden al alza. ¿Te puede sorprender al alza a pesar de que parte ya de un PER 41? Sí, porque podría ser la bomba, el tema del medicamento, de hecho probablemente lo va a ser y puede todavía subir más. De hecho, si crece durante 10 años, este PER 41 de hoy se puede convertir en PER 5 de dentro de 10 años y por lo tanto tendrá que subir más. Pero si me dices, ¿hay buen timing de compra ahora por valoración? La respuesta sería no. Y por técnico, pues hombre, quizá me gustaría que hubiera una cierta corrección mayor, a la media como mínimo, quizá. O incluso que haya un susto en el que salga alguna cosa negativa y ya se quite un poco la fiebre. Me asustó un poco ver, o me invitó un poco a la prudencia empezar a verla mucho en la prensa y en los analistas, en la gente, sobre todo gente joven, pues mira, voy a comprar Novo Nordisk, tal. No se leía o no se veía esto hace 4 años. Yo que estaba en el mercado os lo digo, no se hablaba mucho de Novo Nordisk. Entonces esa parte no me gusta, pero claro, es una compañía de muchísima calidad, lo normal es que suba mucho más en bolsa en los próximos 10 años, pero el futuro no lo sabe nadie y la parte peligrosa es que parte del futuro ya lo está descontando ahora en el precio, ya no es aquella acción aburrida que iba subiendo poco a poco y de la que no se hablaba mucho y que cotizaba a PER 17 en el año 2020, que es cuando la analizamos aquí. Pero vamos, de mis acciones favoritas de Europa por calidad. Y ahí, de hecho, como empresa, desde que hice la tesis, ha mejorado. Lo que pasa que la valoración se ha vuelto mucho más exigente. Vale, pues si te parece ya, son las 9:15, las Vale. 2, 3 últimas, ¿vale? Porque si Venga. no aquí Sí, perfecto. nos va a dar medianoche. Robbie, perdón. ¿Cuál? Robbie. Robbie, vale. Pues tiene buen gusto, ¿no? La audiencia de este seminario de BVA Trader, porque no me estáis preguntando, no sé, por NIO o por una biotecnológica que no ha ganado dinero en su vida, que hay muchísimas en Estados Unidos. No me estáis preguntando por Arcimoto, yo qué sé, por chicharros malolientes, ¿no? Si me permitís la expresión, ¿no? Me gusta hablar muy claro.
me estáis preguntando por empresas de muchísima calidad, ¿no? Y la verdad que es de agradecer. Entiendo que habrá aquí muchos seguidores de Bolsa General también. Bueno, Laboratorios Farmacéuticos Rovi es una compañía que ha pasado un bache importante. Pero claro, es que realmente no es un bache. Si uno sabe lo que ha pasado, y perdonad porque voy a hablar 2 minutos, pero hay que poner contexto, aquí no ha pasado nada malo en la empresa. Aquí lo que ha pasado es que esta fue de las ganadoras por la crisis sanitaria. Hay acciones que se vieron perjudicadas y luego volvieron a tener, se normalizó el beneficio. Ejemplo claro, turismo, están volviendo ya al beneficio de 2019. Y otras es lo contrario. Fueron las ganadoras por la crisis sanitaria, pues tienes ahí paquetería, por ejemplo, empresas online, UPS, por ejemplo, ahora se ha vuelto un poco a un menor crecimiento y ha caído mucho en bolsa, o tienes las Peloton, las Zoom Video, etcétera, que han caído de manera monstruosa porque crecieron mucho en ese momento determinado, Moderna, etcétera. Rovi no es tan extremo ese caso. Sería más tipo, no sé, a lo mejor lo de Fluidra, lo de Pool Corporation o lo de Home Depot. Hubo mucho gasto y muchos ingresos, en este caso hubo vacunas, ¿no? Y se benefició por esa situación. Y entonces los beneficios crecieron mucho, el mercado se emocionó, como suele ocurrir. El mercado se va a los extremos. ¿Pero qué pasó en máximos con el mercado emocionado? Quiero que me lo digáis vosotros. ¿Qué pasa ahí a nivel técnico? El mercado sí se emociona, pero ¿qué hace el gráfico? Tú dices, no, es que beneficios crecen un montón, tal. Sí, es cierto, pero el mercado te está marcando un techo en forma de doble techo. Y a partir de ahí, pues lo que tienes que esperar es que probablemente puede venir una corrección. Es un doble techo con divergencia bajista. Estamos uniendo ya varias cosas de las que hemos hablado hoy. Entonces, lo normal es una caída. ¿Pero qué pasa después? Pues que cae con mucha fuerza, descontando que esos beneficios ya no van a crecer a ese ritmo, que incluso el beneficio se contrae, pero lo cual es lógico, porque igual vendió en un año lo que iba a vender en 2 y luego vuelve a la normalidad. La empresa sigue siendo muy buena. Pero, claro, el crecimiento, si lo mides frente a 2021, dices, ay, qué mal va. Pero si lo mides frente a 2019, dices, qué bien va, sigue haciéndolo bien. Entonces, se pasó un poco de frenada y el mercado se volvió muy negativo. La media se giró a la baja hasta que de repente el precio hace una figura de suelo. Aquí hay múltiples dobles, triples y cuádruples suelos. Y a partir de ahí, figura de cambio de tendencia y el gráfico mejora. De hecho, pues la analizamos en ese momento y la comentamos y fuimos bastante también insistentes con ella. Luego es verdad que chocó con la media y ahí había riesgo de una nueva caída. De hecho, creo recordar que en el boletín compramos, en el boletín de corto, creo que tuvimos una estrategia, se nos activó aquí y nos dio venta por aquí, ¿vale? Porque la media era resistencia y tal. Pero a largo, eso es porque era un sistema de corto plazo, ¿eh? A largo plazo, pues ahí sentó las bases de lo que ya luego fueron los mínimos. Una vez que luego ya rompe la media pasa a ser soporte. Es verdad que aquí se pasa un poco de frenada, pero la media no se gira a la baja, se pone solo plana. Y ahora, pues bueno, pues hay riesgo de que intente igual descansar o corregir un poco la subida previa, pero el gráfico ha mejorado una barbaridad. Es que probablemente lo que está haciendo ahora es un primer impulso alcista. Está consolidando esa subida vertical previa. Probablemente, o lo normal sería, mientras no pierda el 61,8 de toda esta subida, lo normal es que esto sea un descanso de esta subida para seguir con la subida. ¿Qué riesgo tiene? Pues que corrija niveles FIBO antes de intentar seguir con la subida. Pero el aspecto de largo plazo es positivo y es una compañía que se puso a un PER tan bajo por esa depresión de beneficio que incluso aunque el beneficio se contraiga, que seguramente se contraerá un poco, partía de una valoración muy, muy baja a finales del año pasado. Vale, nos pregunta Rosy por otro empresón que has comentado antes, Louis Vuitton. Sí, claro, no se aceptan, ¿no? Preguntas hoy en valores malos. Porque para aumentar posición, dice, ¿vale? La debe tener en cartera para aumentar posición. Vale. Puede ser interesante vigilarla ya, para un aumento de posición. ¿Por qué? Pues porque sí que había demasiada alegría quizá hace unos meses, cuando andaba ahí por 900, quizá un pelín cara por valoración se puso, claro, después de un rally importante, después de, por cierto, también de un doble, triple y cuádruple suelo que forma aquí, doble, triple, cuádruple, no paramos de ver figuras. En cualquier gráfico que abramos aparecen estructuras que nos dan pistas. David, pero es que luego se anula aquí. No, aquí no se anula absolutamente nada, porque no se pierden los mínimos. De hecho, aquí lo que te hace es otro doble suelo. ¿Vale? Y la media ya como zona de soporte. Luego, ¿qué ha pasado? Pues que te ha perdido el soporte de corto plazo. Es un ejemplo como el que hablamos de Moncler antes. Es un valor muy alcista de largo plazo, no hay ninguna señal de debilidad, sigue siendo un valor muy fuerte,
Un inversor que fuera inversor de largo plazo no haría nada, pero a corto plazo se ha vuelto bajista. ¿Por qué? Porque rompió el soporte. Y a partir de aquí, y además rompe la media, a partir de aquí tienes que esperar que se forme algún suelo o que te rompa alguna resistencia. Las resistencias que tiene son, por un lado, el máximo anterior, que sería exactamente niveles de 772,40, y la media 200, que está en fase descendente, que pasa por 808 euros. Pero vamos, lo mismo que para Moncler, o incluso diría superior. Esta es una empresa de muchísima calidad, incluso puede ser mejor que Inditex, de muchísima calidad. Hay una mega tendencia además al sector de lujo, porque cada vez se compran más artículos de este tipo. En mi opinión es por el auge de las redes sociales, ayuda mucho a esto, y además cada vez hay más ricos en el mundo. Entonces, probablemente lo va a seguir haciendo bien. Las crisis hay que aprovecharlas para vigilar este tipo de valores. No es que ahora China, vale, una crisis puntual, pero si forma algún suelo, pues sí, podría ser un valor en el que incluso se podría intentar acumular la posición, y por valoración ya vuelve a estar atractivo otra vez. PER 21 creo que anda ya, que para Louis Vuitton creo que es una valoración justa. Incluso empieza a estar atractiva ya. Muy bien. Pues ya, David, si te parece la última, y hay varias preguntas. Preguntan Agustín, Carlos, por Logista. Pues otra muy buena. Es que Pues sí. si me preguntan, No, y David, todas las preguntas están yendo por ahí, ¿eh? Te diría gas natural, Repsol. claro, valores que lo están No haciendo está bien o que son de mucha calidad. preguntando. Bueno, hay Artificial Intelligence por ahí. Vale, a ver, Logista. Bueno, venga, vamos a Logista. Vale. Bueno, esta es una compañía que es verdad que el margen no es muy alto, pero tiene tasas de rentabilidad sí que son muy altas, ¿no? Y está en tendencia alcista clara. Es verdad que la parte un poco peligrosa es que viene de subir mucho, pero tampoco está en una valoración muy alta porque el beneficio también ha crecido. Y ha crecido mucho. Se vio beneficiada por la crisis sanitaria también, pero es que sigue dando buenas perspectivas. Es un título que mejoró mucho a largo plazo con la ruptura de máximos, porque ahí sí que se atascó un poco, le costó bastante, pero una vez que te rompe este neckline, esta zona de máximos, te hace el breakout, la ruptura, pues aquí tienes que esperar, como es una resistencia muy seria con la que se atragantó durante 4 años, este tipo de resistencias cuando son superadas normalmente no es para subir un 2%, no es para tener un tramo de subida importante, ¿no? Claro, el tema es que ya lo ha tenido, entonces tienes cierto riesgo de que si te rompiera soportes, pues que pudiera haber una corrección de cierto calado. En todo caso, a largo plazo sí me parece un valor muy interesante, y a corto plazo está empezando a corregir después de una envolvente bajista aquí. Es verdad que no tan poderosa como otras que podía dejar, es parecido a lo que hizo aquí. Entonces te puede traer esa corrección de corto plazo. Fíjate que está pasando un poco lo mismo. Quizá aún puede corregir más, porque aquí, por ejemplo, tuvo una corrección un poco más dura hasta que llegó a sobreventa, y aquí, claro, tiene menos margen por el tema de que la media estaba más cerca. Entonces, es probable que acabe rompiendo la media, da esa impresión, y luego el peligro sería que si no se vuelve a poner pronto por encima de la media pasa a ser resistencia. De momento es alcista, no hay deterioro todavía confirmado, pero el gráfico, viendo cómo se han girado los indicadores, hay cierto riesgo de que pueda corregir un poco más, y el deterioro vendría más serio para medio plazo si pierde 22,56 y 21,50, pero ya digo que a largo plazo es de las más fuertes por metodología Weinstein, de lo más fuerte que hay en el IBEX, y a nivel de calidad pues también es de las mejores compañías de la bolsa española. Muy bien, pues voy a compartir cámara para despedirme de ti y de todos los asistentes. Perfecto, pues un placer. Ha sido un placer, David. Muchísimas gracias por la exposición. El interés ha sido brutal, la verdad. Todos los asistentes que hemos tenido, y ya lo siento porque se quedan un montón de preguntas sin contestar. Pero bueno, deciros dos cosas, que mañana, yo creo, mañana pasado tendréis ya el vídeo a disposición, tanto en BOA Trader como en las redes sociales, tanto de Trader como David, en Bolsa General. Y luego que, bueno, que es el primero de una serie de colaboraciones que vamos a tener con David. Entonces, oye, pues podéis seguir el mes que viene o a finales de este mes preguntándole, analizando el mercado, David, Sí. bueno, y que te pregunten todo aquello que deseen, y a ver si nos trae algún chicharro también para ver cómo, cómo lo ves, ¿vale? Vale, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias a todos de nuevo y hasta la próxima. Un placer. Un placer y buenas Gracias, inversiones. David. Gracias.